Muy buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos nuevamente al Diplomado de Historia del Arte. Y hoy tendremos una sesión súper especial cuyo tema central va a ser la escultura y en menor medida la pintura, pero de todas maneras vamos a hablar de ello dentro del arte griego. Ya vieron con el profesor Edgar Campos, pues el tema de la arquitectura. Y ahora también vamos a hablar en ese sentido del otro gran aporte que tuvieron los griegos durante este periodo, ¿no? Ya el profesor seguramente les habló de la importancia del sistema político que tuvo Grecia en un momento determinado con ciudades importantes como Atenas, Esparta, Tebas, y ahora vamos también a hablar un poquito de otras ciudades también que son importantes para entender este proceso cultural. A ver un momentito. Ya está, estamos aquí entonces. El tema de la escultura, sobre todo el tema de la escultura griega, va a ser súper importante porque eh, va a plantear el tema de la representación clásica de la escultura de aquí para adelante. Les voy a pedir, por favor, a los alumnos, hay varios que tienen el micrófono abierto, en todo caso, si van a participar, sí, ¿ya? Que tengan cuidado en ese sentido. Gracias. Les voy a pedir que tengan cuidado con su micrófono, justamente los que acaban de ingresar. Yo estoy silenciando ya varios, pero les voy a pedir que tomen en cuenta. Cirilo, por favor, si puedes apagar tu micro. No puedo apagarte el micro a ti. Ya está, ya está. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Tomemos en cuenta eso para evitar contratiempos. Obviamente pueden intervenir y comentarme también con audio, ¿no? Si es una consulta puntual, en fin. Entonces, como les volví a repetir, sobre todo el tema de la escultura va a marcar las principales influencias de aquí para adelante, no solamente de la escultura de todas las épocas de la historia del arte, sino que también va a ser un modelo en el cual se va a medir el arte de todos los tiempos. Y ya después cuando veamos la siguiente semana, escultura romana, o también este arte romano en general, nos daremos cuenta cómo es que los griegos, si bien son conquistados por los romanos, finalmente, digamos, los griegos conquistan artística y culturalmente a Roma. Y de hecho vamos a encontrar en esta sesión, en cuando hablemos del tema de la escultura, el tema de, el tema de que muchas de estas esculturas en realidad son copias que se hicieron durante el periodo romano, gran parte de las mismas, no todas, por supuesto, cuando hablemos de las relieves del Partenón, no, porque esos son originales, pero en gran medida muchas de las obras que vamos a analizar las conocemos y felizmente gracias a que se hicieron copias en su momento durante el periodo romano. Por eso es que van a tener que esperar el mundo hasta que se hagan los descubrimientos de Pompeya y Herculano en el siglo XVIII para darse cuenta que el hombre del Renacimiento en realidad lo que estaba copiando no era necesariamente arte romano, sino que también pudo haber copiado el arte griego, porque los romanos son amantes de la cultura griega. Y por eso es que el clasicismo como tal va a tener como referencia por un lado a Grecia, pero también a Roma, pero los griegos, sobre todo en el tema de la escultura, nos vamos a dar cuenta que van a influenciar muchísimo en el tema de la escultura romana como tal también. Vamos a iniciar entonces nuestro viaje un poquito para situarnos dónde está Grecia. Recordemos que el impacto geográfico también va a marcar el desarrollo de la obra de arte. Este es un mapa actual, ¿no? Para ubicarnos en qué parte está actualmente Grecia, y aquí lo vemos más de cerca además, y la multitud, por supuesto, de islas que rodean a la actual Grecia, pero, y aquí si nos vamos a este mapa, pues vamos a notar que cómo es que estaba constituida también la Grecia antigua, y sobre todo en esas islas pequeñas vamos a encontrar quizás las obras de arte universales que van a cambiar la atención del mundo y la influencia que marcarán para la historia del arte en general. Acá solamente he puesto dos de las cuales vamos a hablar el día de hoy, ¿no? La famosa Victoria de Samotracia y la famosa Venus de Milo, o Melos, como también se le conoce a la isla. Pero en realidad, en todas estas islas, este archipiélago de islas que se encuentra alrededor, ya sabemos que Atenas está constituida
por múltiples polis, ¿no? Esas pequeñas ciudades-estados, como seguramente ya les referenció el profesor Edgar Campos, pues sobre todo en la parte de las islas vamos a encontrar escuelas, digamos, escultóricas, a las cuales nos vamos a referir, ¿no? Una será Samotracia, justamente, otra será Melos, también habrá la famosa escuela de Rodas, también, y así por el estilo iremos revisando, ¿no? De esas islas, generalmente los artistas van a emigrar a lo que será Atenas, la capital más importante durante el siglo de Pericles, y justamente donde dejarán obras que van a tener diferentes estilos, justamente porque vienen de talleres diferentes. Otra ciudad importante también va a ser Argos, porque en Argos vamos a encontrar a un gran maestro, se desconoce precisamente el nombre, por ahí hay una referencia en algún documento, pero que va a ser el maestro de los más grandes escultores del siguiente periodo del arte clásico griego, de la escultura. Me estoy refiriendo a Mirón, a Fidias y a otros grandes artistas también de ese momento, ¿no? Con Pericles vamos a alcanzar el esplendor no solamente de máxima expansión de Grecia, sino también vamos a alcanzar el máximo esplendor en todas las artes, la arquitectura. Ya sabemos, el Partenón fue construido durante el periodo de Pericles, pero también las grandes obras para ornamentar la ciudad van a ser impulsadas por este gran gobernante, que además va a tener una contraparte dentro del arte y que va a ser un escultor, que va a ser justamente Fidias, a quien le encarga además no solamente encargarse de la decoración del Partenón, sino que la gran escultura de Palas Ateneas que debería estar en el interior de la misma y otras esculturas más que van a ser los símbolos de Grecia para el mundo a partir de ese momento. Bueno, vamos a avanzar un poquito ya después de este preámbulo inicial y vamos a ver algunas características antes de pasar a definir las épocas, los periodos de la escultura clásica, ¿no? Aquí en esta diapositiva podemos ver unas características generales. Generales expongo porque en realidad cada periodo tiene una diferenciación, ¿no? Lo más importante es que en todos los periodos la representación humana va a ser el eje central de la ejecución de la escultura. Ya hemos visto, seguramente con el profesor Edgar, han visto ayer cómo es que es una cultura antropocéntrica, tanto religiosa, tanto artística, tanto social también. El hombre es el centro de todas las cosas. A ver, por aquí alguien en el chat. José Garay. ¿Por qué fue importante el descubrimiento de Pompeya y Herculano para dar a conocer el arte griego? Voy a comentarlo, igual lo iba a comentar más adelante en otra diapositiva, pero antes de seguir lo voy a comentar. Porque pensemos en el mundo del Renacimiento, ¿no? Donde el señor Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, hablando de la pintura, ellos toman como referencia el tema de la escultura. De hecho, Miguel Ángel se firma como escultor, no quiere ser pintor, y menos arquitecto, pero el hombre del Renacimiento es un artista completo. Rafael también hizo arquitectura, lo veremos en su momento. Y es un hombre, un artista completo, que van a tomar, no solamente ellos, sino también escultores y pintores, como base la escultura clásica. Sobre todo en Florencia, en el Palacio de los Medici, van a hacer estudios. Muchos artistas viajan hasta Florencia porque los Medici tienen una gran colección aparentemente de obras griegas, pero en realidad son copias romanas, como veremos ahora, porque las piezas griegas fueron las que más se han destruido y las que han llegado más hacia nosotros para conocer cómo fue el arte griego son réplicas que se hicieron en Roma. Cuando se descubre Pompeya y Herculano, porque estaban cubiertas, ya sabemos, por el tema de la ceniza, se comienzan a dar cuenta que hay diferentes modelos escultóricos. Por un lado estará el romano, y por otro lado están esculturas griegas, que muchos de ellos coleccionaban, ¿no? En sus villas romanas, o también réplicas, porque está la pieza original y después las réplicas. Todo esto llevó recién, lo vimos un poquito en la clase de metodologías, a hacer de que los investigadores plantearan por primera vez una diferenciación entre arte griego y arte romano.
se pensaba que los romanos habían influenciado sobre los griegos, y eso va a romper un esquema total, ¿no? Porque, claro, estamos en el siglo XVIII, en pleno barroco, pero se dieron cuenta que el hombre del Renacimiento lo que había imitado era, por un lado, lo que ellos, algunos pensaban que habían imitado arte griego, habían imitado arte romano y viceversa también. Miguel Ángel sobre todo va a corresponder o va a tener un mayor aprecio, sin saber además que puede ser griego o romano, a las esculturas romanas más que las griegas. Y hoy día vamos a hablar, pero igual, finalmente la escultura romana va a ser influenciada por la escultura griega de sus diferentes momentos, sobre todo del periodo clásico, ¿no? Y helenístico, no así del periodo arcaico como veremos el día de hoy. Porque también ellos sufren un proceso cultural diferente por las diferentes conquistas, van tomando también influencias también del modelo egipcio, como también lo veremos el día de hoy, cómo Grecia se rinde en un periodo de la escultura al mundo egipcio, ¿no? Egipto ha marcado una fuerte influencia sobre diferentes culturas en el mundo, en ese momento en que tiene no solamente apogeo, sino que después de las conquistas continuas que va sufriendo, ¿no? Y es por eso que el descubrimiento de Pompeya y Herculano va a marcar la periodificación de la historia del arte y la diferenciación, ¿no? Se le escucha, si me dice Rosa, ¿se me escucha bajo? O no sé si me escucha bajo. Me comentan. Hola, ¿me escuchan? Eh, yo lo escucho bien. Ah, ya, bueno, Buenos días. Entonces puede ser mi computador. Gracias. ah, ya. Bueno, de todas maneras, gracias por avisarme, no vaya a ser que de verdad sea así. A ver, ahora ya, voy a volver a compartir, no se preocupe. Ya está, ya está. Bueno, estábamos aquí. Bueno, volviendo al tema del día de hoy, hay características, son características generales, después veremos por cada periodo las características puntuales, ¿no? Hay dos, como ya dijimos, la representación humana va a ser lo más importante, y por lo tanto vamos a ver mucho tema de desnudo, pero el desnudo completo para el hombre, más no así para la mujer, excepto algunas mínimas excepciones. La mujer por lo menos tendrá, digamos, algo que cubre parte de su cuerpo, ¿no? Pero totalmente desnudas vamos a tener que esperar todavía un poco, ¿no? Dos materiales importantes, siempre se pensaba, hasta antes del descubrimiento justamente de Pompeya y Herculano, que el arte clásico era un arte basado en el mármol. Ahora veremos también otros episodios del siglo XX de por qué se pensaba eso, por qué se impulsó eso, ¿no? A pesar de que ya se había descubierto en el siglo XVIII que no, porque la mayoría de las obras griegas no van a estar hechas en mármol. El mármol sí es apreciado, pero sobre todo van a apreciar los griegos la representación escultórica en metal, en bronce sobre todo, como el que estamos viendo aquí, el famoso guerrero de Riace, ¿no? Que después vamos a hablar de él también, ¿no? Y que más bien se hicieron copias de estos primeros modelos en bronce o en otro material, cobre también hay, pero sobre todo en bronce, para ya tener una versión en mármol, ¿no? Y de hecho también lo que vamos a ver, las piezas que estamos viendo en esta sesión, pues si bien son de mármol, pues son copias romanas que en su momento se hicieron seguramente de bronce, solamente que el bronce, los terremotos, las catástrofes que pasó, lo que es actualmente la zona de Italia, sabemos que hay muchos terremotos también, pues propiciaron que la escultura en metal se destruyera. Y el mármol, como eran copias que subsistieron al periodo romano, pues también vamos a ver inclusive algunas clásicas que han tenido que pasar por una restauración. Pero en cambio, en el tema del metal, pues el maltrato parece que fue mayor, ¿no? Bueno, entonces, y ellos van a impulsar para el mundo una de las técnicas que hasta ahora se mantienen para la realización de la escultura en cualquier parte del mundo, la técnica de la cera perdida. Ahorita vamos a hablar cómo es, ¿no? Hasta ahora inclusive se sigue utilizando esa técnica. Y también vamos a tener, por un lado, escultura de bulto redondo. Ya sabemos que la escultura de bulto redondo es que podemos ver en todo alrededor la obra de arte. La escultura en relieve, que también tendrá gran difusión. Y van a comenzar a aplicar a partir del periodo clásico, y va a servir esto como una medida para el mundo en general,
el canon, ¿no? El canon es una publicación que va a romper los esquemas de la representación formal del ser humano. Bueno, ya hablaremos de eso, el canon de Policleto, porque Policleto lo escribe. No ha llegado a nuestras manos el canon de Policleto, es el documento, pero conocemos más o menos, hay algunas referencias de otros historiadores que dejaron algunos datos, y también lo conocemos obviamente por el análisis de la escultura. Por otro lado, vamos a tener diferentes expresiones, depende de los periodos, de cómo se expresa la escultura como tal, ¿no? Pero sobre todo la vamos a diferenciar por el tema de la postura. Bueno, ya hemos comentado que es también un arte antropocéntrico, ¿no? Y bueno, ya aquí empezamos nuestro camino para hablar de los periodos. Pero antes quería hablarles esto de la técnica de la cera perdida. Si no se entiende, no se preocupen, en el intermedio, por ahí hay un video muy simple, lo pueden encontrar también, donde vamos a poder apreciar el proceso. Pero para seguir avanzando, porque estamos un poquito retrasados, voy a poner el video después, ¿no? Ya, y entonces, ¿cómo es que se realizaban estas esculturas en bronce, ¿no? Primero se creaba un modelo en arcilla, ¿no? Ese modelo en arcilla era, digamos, era a su alrededor era colocado una serie de bloques de yeso, ¿no? Y después esos bloques de yeso pues eran retirados como por la mitad, como que creaban un molde, y ese molde pues era pintado como vemos aquí con una capa de cera en negativo, y después se volvía a juntar estos bloques, ¿no? que habían cubierto la escultura de arcilla inicial, ese molde de yeso, se rellenaba con barro, ¿no? Entonces teníamos cera, teníamos barro. Y de ahí se fundía un poco y se creaba, después se ponía también cera y se creaba un modelo de cera. Ese modelo de cera, ya tenemos una escultura de cera, ¿no? Se le conectaban una serie de ramificaciones, ¿no? Y después otra vez se colocaba dentro de un molde, aquí lo vemos mejor en el interior, y ese molde de yeso pues era también, perdón, se le colocaba con barro y clavos, perdón, me estaba evitando un paso, y de ahí ese molde se le retiraba la cera porque también se le ponía al fuego, y ya quedaba ya un molde ya para donde iba a ser vaciado, como vemos aquí, el bronce, vertido el bronce, ¿no? Salía la escultura, se retiraban los aditamentos que pudiera haber tenido inicialmente la escultura de cera, y después se pulía, comenzaba a hacer un pulido, ¿no? De ese pulido ya quedaba la obra final, ¿no? Este sistema todavía se sigue utilizando en muchas partes del mundo, inclusive el hombre del Renacimiento lo va a utilizar también, del Barroco. Bueno, ya tendremos que esperar hasta el siglo XX para otras prácticas, ¿no? Pero básicamente los griegos van a impulsar este sistema que hasta ahora, como comenté, se sigue utilizando, ¿no? La escultura va a utilizar no solamente el mármol, el bronce, o también a veces el cobre, sino que vamos a encontrar la aplicación de materiales preciosos sobre la escultura, ¿no? Por ejemplo, tenemos las famosas esculturas criselefantinas. Me imagino que el profesor ya cuando hizo la clase de arquitectura, no sé si se refirió a ella, pero igual me voy a referir yo. Y la escultura como tal estaba en el interior de los dioses. Cada templo tenía la escultura del dios, ¿no? Al cual se hacía la vocación, ¿no? Entonces, si era el templo de Zeus, pues adentro estaría la escultura de Zeus. Un templo dedicado a Palas Atenea, como vemos en la imagen, pues estaría la escultura de Palas Atenea, y así, ¿no? En el caso del Partenón, ya sabemos que el Partenón, digamos, está en la parte superior de lo que es Atenas, ¿no? Vamos a encontrar que Fidias, de quien hablaremos también en esta clase, ejecutó la obra de Palas Atenea, mandada a realizar justamente por Pericles en ese momento. Pericles es el gran impulsor, como dije, de las artes, ¿no? Y vamos a ver, esta es una reconstrucción, ¿no? No es la escultura, pero era una escultura de grandes dimensiones. Después más adelante hablaremos de otras representaciones de Palas Ateneas, porque también el gran impulsor de la representación de esta divinidad griega va a ser Fidias, porque va a construir varios modelos que revisaremos el día de hoy. Entonces, estas esculturas criselefantinas podían estar hechas de oro, marfil o
usando técnicas mixtas también. También se usaba pasta de cristal, piedras preciosas para los detalles de los ojos, de las armas, y generalmente eran elaboradas para esculturas de culto dentro de los templos, no así las esculturas que van a estar adornando a lo mejor alguna casona o en el espacio público. Por lo tanto la suntuosidad ya del templo al interior debió haber sido impresionante, ¿no? Hay algunas litografías que ustedes pueden encontrar que más o menos recrean cómo pudo haber sido el interior, lo fastuoso, cómo pudo haber sido de estos templos griegos en general, donde en el medio, fijémonos, es la gran escala que tienen justamente este tipo de esculturas, ¿no? Después vamos a hablar esta de Palas Ateneas un poquito más adelante, pero quería mostrar que había también este modelo de representación. Y antes de seguir, comentarles que, porque estoy hablando del siglo de Pericles, como también se le llama al periodo de la marcada influencia que tuvo este gobernante griego, que ese periodo corresponde al periodo helenístico. Pero vamos a empezar a hablar desde el periodo arcaico acerca de la escultura griega como tal, ¿no? Bien, bueno, acá lo tengo, mejor lo vamos a empezar a hablar de una vez, ¿no? Esta escultura se perdió, uno se preguntará cómo se puede perder una escultura de 12 metros, ¿no? Se perdió en el siglo V después de Cristo, ¿no? Porque ya veremos, y seguramente también muchos de ustedes lo sabrán, los cristianos van a trasladar, estamos hablando durante el periodo del Imperio Romano, la capital a Constantinopla, y en ese momento se hizo muchos cambios, esta escultura era muy preciada, y se perdió, nadie sabe dónde está, posiblemente haya sido destruida o haya perecido también, hay otra propuesta, porque tenía que ser trasladada en barco en el trayecto hacia Constantinopla. Como quiera que fuera, hay testimonios, sin embargo, de Pausanias. Pausanias es el gran historiador de este periodo, a quien le interese el arte griego. Leyendo Pausanias puede encontrar varias referencias de esculturas que no conocemos, pero de las cuales nos ayudan a entender el tema de la escultura clásica, ¿no? Mencionaba que la escultura que estamos viendo de Palas Atenea está hecha de marfil y de oro, que en el centro de su casco hay una figura parecida al esfinge, que se refiere a la parte de arriba. Y de hecho este modelo de representar a Palas Atenea con esfinge va a ser impulsado por Fidia, lo veremos también en sus versiones que Thiel realizó en mármol, ¿no? Una esfinge particular, como ya la vamos a analizar, y a cada al lado del yelmo, o sea, del casco, había una serie de relieves, ¿no? Y comenta más cosas, detalla, ¿no? Que la estatua es de pie, porque también había escultura sedente, con túnica hasta los pies, en fin, en su pecho había la representación de Medusa, ¿no? Tallada en marfil, aquí lo vemos, y la representación de Medusa ha estado bastante reflejada en la escultura y también en la pintura sobre cerámica en Grecia. Gran parte de ella se ha perdido, posiblemente también dado de que se veía como un ser maligno la representación de Medusa en ese momento y posterior también, ¿no? Va a sostener en su mano, señala Pausanias, a Nike, ¿no? La diosa de la victoria. Y bueno, comienza a detallar que tiene una lanza y una serpiente, que la serpiente podría ser tal, 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 y sobre el pedestal está el nacimiento de Pandora en relieve, y así comienza a hablarnos, ¿no? Y gracias a esta... Profesor, ¿a qué se refiere el yelmo? Yelmo es el casco de guerra. El casco, ya. El casco, sí. Entonces, gracias a esta descripción de Pausania, bueno, acá hay una persona que nos permite ver, ¿no?, la dimensión de la escultura en general. Gracias a esta descripción de Pausanias también nos permite saber cómo pudieron haber sido otras versiones de Palas Ateneas que elaboró Fidias, porque Fidias tiene varios modelos de representación de Palas Ateneas. Algunos de ellos ya se han perdido, pero Pausanias, que es un admirador, además del trabajo de Fidias, pues nos permite saber otra parte de su trabajo. Realmente lo que más se ha perdido es la obra de Fidias. Pero bueno, Fidias, que es el que va a ornamentar el Partenón, pues felizmente podemos analizar también su estilo a través de ese legado, ¿no? Bueno, otros aspectos temáticos, como ya dijimos, que el personaje masculino y femenino, o sea, la persona humana va a ser, digamos, lo central, como tema central, la afición, lo principal va a ser la representación humana.
el cuerpo masculino desnudo, como adelanté, ¿no? Y hay todo un proceso de investigación escultórica, lo vamos a analizar conforme los periodos, y también la representación femenina, ¿no? Va a tener bastante atención, aunque vamos a tener menos representación femenina en comparación del modelo masculino. Del modelo masculino vamos a tener muchísimos modelos, no podemos presentarlos todos en esta sesión, pero lo más importante, ¿no? Y como ya les dije, la representación femenina, generalmente de divinidades, pues siempre no va a aparecer totalmente desnuda, parcialmente desnuda, sí, ¿no? Como esta Afrodita del año 300 antes de Cristo, ¿no? Bueno, ya hablaremos de estos personajes también, ¿no? El Poseidón y el Discóbolo en su momento. Hay dos canos particulares dentro de la tradición griega escultórica. En una primera etapa encontraremos un canon de 8 cabezas durante el periodo arcaico, de 8 y 9 cabezas inclusive, y en otro momento, pues ya cuando estamos en el periodo clásico, vamos a encontrar por Policleto justamente la instauración del canon de 7 cabezas. Algunos artistas van a desarrollar 7 cabezas y media, 7 cabezas, pero el modelo de representación lo va a imponer Policleto a partir de ese momento, y que va a seguir además la estatuaria romana en su momento. En este periodo arcaico, ¿no? La escultura griega va a estar representada esencialmente por un modelo de representación que se denomina los kuros o kouroi, que son atletas desnudos, pero militares, ¿no? Y las korai, que son una suerte de sacerdotisa vestidas. Ya dijimos que las mujeres nunca aparecen totalmente desnudas, casi nunca, ¿no? Sobre todo en esta etapa la mujer va a aparecer con más ropa, digamos, que en los periodos siguientes, ¿no? Sin embargo, vamos a encontrar que en este periodo arcaico la rigidez, el hieratismo, va a ser lo más marcado en la representación escultórica, porque vamos a tener la fuerte influencia de Egipto, ¿no? Y esto también vamos a tener también esculturas tipo cubo, ¿no? O también muy hieráticas en algunos casos, ¿no? Donde también las extremidades van a estar pegadas al cuerpo. No tanto para evitar que la escultura se rompiera, sino siguiendo justamente el modelo egipcio. Ojos almendrados, pelo además muchas veces bajo la influencia egipcia, pelucas presumiblemente igual que ellos, algunas formas geometrizantes, la expresión del rostro también particular, sonriente, ¿no? Incluso vamos a encontrar muchas veces esos rasgos de frontalidad de la escultura egipcia que ya revisamos en su momento. Bueno, vamos a verlas de una vez, ¿no? A esto me refería, las korai en principio, fíjense, y aquí quería adelantar algo. Cuando yo estudié Historia del Arte, les hablo en el 2002, en San Marcos, claro, en ese momento las investigaciones no tenían el apoyo del tema de la conservación y la tecnología del momento, no se sabía que estas esculturas, inclusive del periodo arcaico, estaban pintadas. Y se pintaba, ¿no? Como aquí estamos teniendo esta recreación de esta Korai, ¿no? Esta que se encuentra en el Museo Louvre, que es muy famosa también, del siglo VII antes de Cristo. Y esto va también a conocerlo el Imperio Romano, no así el hombre del Renacimiento, que a pesar que copia modelos griegos y romanos, y no va a saberlo y va a pensar, pensemos en Miguel Ángel y el David, ¿no? Esta gran escultura del Cinquecento italiano. No sabe Miguel Ángel ni otro artista que estaban pintados, porque si no hubiéramos tenido una escultura renacentista también policromada, como estamos observando aquí. Bueno, entonces esta escultura hecha de piedra, utilizan diferentes piedras, el mármol por supuesto, diferentes clases de mármol además, y vemos una figura muy frontal, bastante esquematizada, ¿no? Y algunos presuponen que la representación no solamente son de sacerdotisas, sino que en realidad algunas de ellas corresponden a Perséfone, ¿no? Que también tenía un nombre muy antiguo, Core, y por eso es que de ahí viene el nombre Coray, ¿no? Que fue raptada por Hades, el rey del mundo subterráneo, y que se convierte, ya que la hace su esposa, en la reina del inframundo. ¿Por qué se plantea también esto? Porque estas esculturas también han estado asociadas a templos diversos,
Y también, pues por eso que también se considera, tratan de buscar una explicación, la verdad es que no hay una certeza. Pausanias nos da pequeños datos, ¿no? Pero no, solamente lo toca de una manera muy referencial, y las investigaciones romanas también son muy, muy pocas, porque estas eran las más antiguas dentro de las etapas de la escultura griega como tal, ¿no? Además vemos el peinado, ¿no? Bastante geometrizante, que recuerda al peinado y a las pelucas egipcias, ¿no? Con lo cual vemos la influencia de Egipto. Fíjense los pies, cómo el artista no resuelve tampoco la proporción anatómica de las manos y de los pies. Puede haber rigidez, recordemos a la escultura egipcia, pero la escultura egipcia tenía de todas maneras mayor naturalismo que esta etapa de la escultura griega como tal. Vamos a avanzar un poquito. Aquí tenemos otra, que es una de las que más apreciadas, que se encuentra en el Museo de la Acrópolis de Atenas, que se descubrió anterior a la que hemos revisado, que se encuentra en el Museo Louvre. Durante las expediciones que realizó Napoleón Bonaparte, gran parte del patrimonio a Egipto y a otros sitios de esas latitudes fueron llevadas a Francia, y se le debe a Napoleón justamente gran parte también de las obras más importantes que tuvo la antigüedad clásica, porque no solamente se llevó obras griegas, romanas, por los lugares que conquistaba, Napoleón apreciaba el tema del arte, ¿no? Ya veremos su relación con el famoso David, ¿no? El más grande pintor de su imperio, porque ya veremos cómo Napoleón va a llegar a ser emperador de Francia, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Entonces, estas esculturas, muchas de ellas salieron en esas expediciones militares, más no así esta, que felizmente fue encontrada posterior y que, por lo tanto, pudo quedarse en Atenas, en Grecia, en el Museo de la Acrópolis de Atenas, ¿no? Porque felizmente las excavaciones posteriores han permitido del saqueo, que ya sabemos que tuvo a la ciudad de Atenas en su momento, se llevaron los frisos del Partenón. Una parte está en el Museo Louvre y otra parte está en el Museo Británico. Eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y aquí vemos en este caso, esta es la réplica que hace el propio museo, además, la aplicación del color. ¿Cómo se conoce qué colores tuvieron? Porque la tecnología actual nos permite rescatar minúsculas partículas de pigmentos, y eso ha ayudado a saber a qué color poseían este tipo de esculturas. Y bueno, vemos también el peinado de esta mujer, es una escultura bastante, digamos, tomando en cuenta la proporción. Una ¿no? hora, porque las 9:30. Por favor, cuiden su audio, tomando en cuenta la proporción del canon ideal, es una composición figurativa bastante alargada, ¿no? 8 o 9 cabezas, por eso les comentaba, ¿no? Sin embargo, y al igual que el anterior, me olvidé de comentar, hay una característica de este periodo en estas esculturas, la sonrisa, la famosa sonrisa arcaica, que está como sonriendo solamente, no riendo, sino sonriendo, no abren los labios, pero sí muestran esa sonrisa que va a ser característica de este periodo, ¿no? El delineado de las cejas también, ¿no? Y como vuelvo a repetir, el tema de las manos y los pies no suele ser resuelto adecuadamente, ¿no? Y después tenemos a las versiones masculinas de las Coray, digamos de alguna manera, de este periodo, los Huoru, como este de Samos, que se encuentra en el Museo Arqueológico de Samos, que algunos son muy grandes, como el de aquí, que mide más de 5 metros, otros tendrán 2 metros, 3 metros, tienen una medida distinta, ¿no? Ya dijimos que era representación de soldados, ¿no? Que acompañan sobre todo al rey del momento, y pues los investigadores proponen que su función era, digamos, ahuyentar a los espíritus con el choque de sus armas, ¿no? Porque se presume que, fíjense cómo está la posición de las manos del personaje, pues ahí llevaban como espadas, lanzas, ¿no? Vamos a ver otros más para ver las características de los Kurai. Aquí está Kurois, ¿no? Ya vemos que el pie hacia adelante nos muestra esa influencia de Egipto, ¿no? Vinculándolo al tema del paso hacia la otra vida. Egipto va a influenciar muchísimo también a Roma en su momento. Y vamos a ver aquí dos periodos, ¿no? Un periodo arcaico más antiguo, donde la esquematización
es mayor, y por ejemplo, que es muy conocido, el cuoro de Anavisos, este cuoro que es, ya es el que va a ser el eslabón entre lo que será la escultura clásica, que será a partir del siglo V, sobre todo el IV, ¿no? Este es un cuoro bastante tardío para el momento porque ya no se realizaba, este es 530 a.C., pero bueno, nos marca todavía toda la estela de la escultura arcaica como tal. Aquí vemos más bien nosotros más esquemáticos. Hay una búsqueda, sin embargo, progresivamente de alcanzar el naturalismo, la copia exacta de la realidad o la copia ideal de la realidad también, ¿no? Y pues también en ambos casos nos muestran la famosa sonrisa arcaica, ¿no? Vamos a verlo aquí, algunas características principales: llevan los ojos almendrados, los cabellos generalmente rizados, ¿no? Mucha frontalidad, ¿no? Mucha rigidez, además, en la ejecución de la representación humana, que es el más naturalista, ¿no? Lo vamos a comparar con el otro que es más esquemático, que es más estilizado, más esquematizado en los primeros momentos. La pierna, eso sí mantienen adelante, pero no hay un movimiento de cadera, la cadera está estática. Y eso va a marcar, cuando la cadera se mueve hacia un lado, vamos a ver que hay un gran cambio en el tema de la escultura en el mundo. Bueno, y bajo estos modelos que va evolucionando con el tiempo, vamos a entrar, a ver un ratito. Lenny, por favor, te pido, ya está, ya cuido su audio, ¿no? Vamos a entrar a hablar de una de las obras maestras más importantes de la historia del arte, que ha influenciado a varios periodos del arte en general, ¿no? El famoso moscóforo, que el moscóforo lo vamos a ver un montón en este curso, ¿no? De este diplomado también, en esta versión del Museo Acrópolis de Atenas. Digo esta versión porque las obras de arte que estamos viendo tienen versiones. ¿Cómo sabemos que? Bueno, pero no son versiones, algunas son griegas, la gran mayoría son versiones romanas, porque hacían copias de las mismas en el periodo romano, ¿no? Bueno, es el hombre, el moscóforo es el hombre que lleva en su, alrededor de su cuello, en sus hombros, un ternero, ¿no? El ternero, ¿no? Bueno, tiene la pierna izquierda hacia adelante también, colocado encima del personaje, que está asociado al tema de la fertilidad, ¿no? Algunos investigadores presumen, porque no hay una certeza, no hay algún documento, de que estén asociados a un tema de culto para justamente la fertilidad, ¿no? Pero fíjense que el artista ha roto el esquema de la escultura arcaica. Voy a regresar a la escultura arcaica que hemos visto anteriormente. Fíjense, las manos están al lado del cuerpo, ¿no? También las coray, también las hemos visto así también, pero en este caso el artista ha colocado las manos flexionadas para sostener las patas del animal. Esto ya es un gran avance dentro de la representación formal, ¿no? Y además que es un hombre musculoso, es un hombre joven, y pues va a marcar de todas maneras la influencia todavía de Egipto en esta parte de la escultura arcaica, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes cuando fue descubierto el moscóforo en el año 1866, y fijémonos además que a su lado, si bien es cierto, hay escultura arcaica, también hay muestras de escultura helenística, como las que tenemos aquí, lo cual señala, además está ubicado cerca al Partenón, ¿no? Estos restos, lo cual demuestra que había todavía cierto gusto porque hay que mandarlas a hacer, en adquirir este tipo de esculturas arcaicas aún en pleno periodo de Pericles, porque el Partenón sabemos que lo construye Pericles. Y pues gracias a eso también se salvaron, ¿no? Por las copias romanas que se hicieron después, ¿no? Bueno, y para hablar del moscóforo, porque el moscóforo, como les digo, cuando hablemos, veamos arte paleocristiano, en general el arte romano y el arte griego van a ser la influencia principal que tendrá el arte cristiano en un primer momento, no es permanente, ¿no? Sirvió como referencia para esta obra del paleocristiano, que después va a derivar en esa versión, en lugar de un ternero, en un cordero, como la versión del Buen Pastor, que va también a tener marcada presencia dentro del arte virreinal, que seguramente revisarán con el profesor Freddy Cabanillas. Conmigo verán el tema de la escultura virreinal y, bueno, otra sesión más, y con el profesor Egar verán el tema de la arquitectura, ¿no? Porque el arte clásico en general, griego y romano, van a ser, digamos, punto de partida
para la construcción formal de muchos periodos de la historia del arte. O sea, si manejamos bien el arte clásico, siempre le digo a mis alumnos, vamos a poder entender, apreciar y analizar el resto de aquí para adelante de la expresión escultórica como tal. Porque la escultura a partir de este momento va a ser o la imitación del arte clásico o la oposición a la representación del arte clásico. Entonces, si conocemos arte clásico, ya sabemos en qué se opone el artista en diferentes periodos de la historia del arte como tal. Siempre buscar, por lo tanto, a partir de este momento, cuál puede ser esa inspiración figurativa, y seguramente, si hablamos de escultura, sobre todo, la vamos a encontrar en el arte clásico, Grecia, Roma, en fin, ¿no? Ahora entramos al periodo clásico, más o menos, porque también no puedo estar en una precisión exacta, siglo V y siglo VI antes de Cristo, ¿no? Aquí vamos a encontrar la escultura en su máximo apogeo, vamos a tener varios representantes, entre ellos Fidias, Mirón, y van a vencer poco a poco la rigidez, dando mucha expresividad, inclusive movimiento, durante el periodo helenístico, ¿no? Y la escultura va a alcanzar un ideal también de equilibrio, pero dentro de este periodo clásico se considera un primer periodo, el periodo preclásico, periodo severo, que es ya un avance en el tema de la representación formal, pero que todavía no alcanza el naturalismo que alcanzará en el periodo clásico puro, ¿no? Vamos a verlo ya para ir analizando, ¿no? En este periodo vamos a tener una cabeza, digamos, con el rostro muy serio, muy inexpresiva muchas veces, ¿no? Cierto arcaísmo todavía. Sí va a comenzar a introducirse la representación marcada de la musculatura, pero que todavía no llega a un naturalismo como el que veremos en el periodo clásico total, ¿no? Pero sí vamos a romper el tema de la frontalidad, y aquí tenemos a Calamis, un gran artista, se le atribuye esta obra, el Poseidón Calamis, se considera para algunos investigadores es el gran maestro de todos estos que vamos a ver, ¿no? Policleto, Mirón, ¿no? Praxíteles y así por ¿No ha podido retroceder? Bueno, pero sin embargo, en este periodo vamos a pesar de que ya el personaje inclusive abre las manos, como estamos viendo aquí, se separa, es decir, las manos, los brazos del cuerpo, entonces vamos a ver lo que se denomina el movimiento congelado, ¿no? Como aquí, como Poseidón, que está en el momento de lanzar su tridente, el tridente ha desaparecido, ¿no? Y también la importancia de esta obra radica en que es una escultura en bronce, de una de las pocas que han llegado de la antigüedad clásica griega. Y vemos aquí los detalles también de la escultura que marcan la maestría que tiene sobre todo en el tema de rostro este artista, Calamis, ¿no? Es una escultura de bulto, como estamos apreciando, y también va a estar muy asociada a esta primera etapa a la representación de personajes vinculados a los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas, ¿no? Y aquí en este momento también cada polis va a tener su, digamos, propios talleres o línea de artistas, como estamos observando, ¿no? Vemos en esta representación también de Poseidón que ya hay un valioso intento de presentar el tema de la anatomía. En algunas esculturas vamos a tener el canon de 7 cabezas, en otros de 8 todavía, por el recuerdo de la escultura arcaica. Mucho trabajo, eso sin el tema de las barbas. No, que, en el caso de Karim lo resuelve bien, pero en el caso de Mirón, lo veremos más adelante, no llega a desarrollarlo con tanto naturalismo como sí lo hace Calamis, ¿no? Calamis, en cambio, no va a resolver tan bien como otros artistas el tema corporal, ¿no? A ver por aquí en el chat, ¿no? La cuenca de los ojos tenía un material distinto. Sí, Manuel, gracias por avisarme. Sí, efectivamente. Me he olvidado de comentar que estamos viendo aquí el detalle de los ojos. Se colocaban piedras preciosas, al igual que las esculturas que hemos visto inicialmente, también podrían aplicar, por cierto, ojos que fueran de otro material como el cobre. De eso inclusive vamos a, creo que me parece que he puesto una por ahí también, o el borde solamente les colocaban de cobre para darle justamente algo más pictórico, ¿no? De otro color, digamos, ¿no? Y eso traía muchísimo la atención. Muchas piedras preciosas también, pero esas piedras generalmente son las que se perdían primero, no solamente porque se podían desmontar fácilmente, sino por el tema de que eran apreciadas, obviamente, ¿no?
algunos materiales, ¿no? Además, las conquistas que tuvieron les permitieron adquirir estos materiales que van a ir incorporando también al arte que tienen los griegos en general. Eran apreciadas en ese sentido, ¿no? Gracias por hacerme recordar, se me estaba olvidando. Tenemos aquí una de las obras maestras, ¿no?, del arte universal, que a veces pasan desapercibidas, lamentablemente, ¿no? Como es el Áuriga de Delfos, ¿no?, que fue mandado a construir, ¿no?, por Polisalos, un gobernante en ese momento en la isla de Delfos, ¿no? Y también que era tirano en ese momento de Sicilia, tenía varias islas a su alrededor. Pero bueno, entonces, esta escultura en realidad pertenecía a un grupo escultórico más grande. Ahorita voy a mostrar la recreación porque no sabemos exactamente cómo fue, ¿no? Y vemos que es en realidad un personaje que lleva o que está sujetando las cuerdas de una cuadriga. La cuadriga es, digamos, un carro que es tirado por 4 caballos, ¿no? ¿Se acuerdan la película Ben-Hur o Ben-Hur, también como se le llama? ¿Se acuerdan que Ben-Hur está haciendo la competición de las cuadrigas, ¿no? Esas son las cuadrigas, ¿no? Es bastante grande para la época, 1,80 m, vemos todavía que hay un alargamiento de la figura también, y ya vemos que fue realizada con la técnica de la cera perdida, pero esta pieza es unida. Esto es, por eso una de las características que tiene para ser apreciada en relación a la anterior que hemos visto, que es de un solo bloque. En cambio, la de aquí, digamos, la parte del tórax hacia arriba es una pieza y además se puede desmontar. Y la parte de abajo es otra, ¿no? Esto tendría una explicación, como veremos en la recreación, dado de la complejidad del modelo final, ¿no? Dice, una copia del Áuriga se encuentra en el hall principal de la Municipalidad de Lima. Ay, gracias, Daniel, por ese detalle. Sí, efectivamente. A ver si Daniel nos puede pasar por el grupo WhatsApp para que sus compañeros lo vean más tardecito, si es que no es posible ahora, ¿no? Y bueno, son varias piezas, en realidad por los pequeños detalles, la conformación, ¿no?, de esta, y vamos a verla, a ver acá, algunos detalles, lo que hablábamos de los ojos. Bueno, aquí también lo iba a explicar, ¿no? Ven, hay diferentes materias, marfil, piedras preciosas, e inclusive fíjense el detalle de las pestañas. Algo que ya nos vamos a encontrar en el resto o muy pocas esculturas posteriormente. Es por eso la importancia de esta obra de arte, ¿no? Y además hay versiones que se hicieron en el periodo romano. Fijémonos también, todavía mantiene, sin embargo, una cierta inexpresividad del rostro, ¿no? Y fíjense cómo, si lo vemos aquí también en el detalle, bueno, aquí en la parte superior de la escultura, la parte del rostro, es como si estuvieran mirando al vacío estas obras de este periodo como tal. Sin embargo, desarrollan muy bien el tema del cabello, al menos esta obra, ¿no? Vamos a ver algunos detalles más. Aquí vemos justamente la parte posterior, ¿no? Hay una preocupación por el tema del cabello, resuelve muy bien el artista, y aquí está la recreación de cómo pudo haber sido esta obra, o sea, la obra completa debió haber sido así. ¿Cómo sabemos que pudo haber sido así? Porque durante el periodo romano se han encontrado pequeñas esculturas en cerámica y también algunos dibujos de cómo pudo haber sido, porque estas hicieron varias copias, no es una sola. De hecho, todas estas esculturas que vemos, hay modalidades de las mismas, ¿no? Generalmente realizadas durante el periodo romano. Ahí vamos a poner algunos ejemplos un poquito más adelante, ¿no? Aquí vemos también otro detalle de la escultura, ahí se ve mejor la delicadeza, además cómo trabaja el tema del metal y lo introduce en la mano del personaje. Sin embargo, refleja todavía gran estatismo, ¿no? Un sentimiento hierático, artístico todavía, pero aunque se esfuerza, como vemos en el tema de los pliegues del traje, sigue manteniendo ese hieratismo que marca todavía la influencia de lo arcaico, de la escultura arcaica griega como tal, ¿no? Vamos a ver aquí. Ay, un ratito, ya está. Hasta que tenemos que llegar a esta gran obra también de la historia del arte, y que no pertenece al periodo clásico, sino al periodo severo preclásico, profesora, pero ¿por qué? Ahora vamos a analizarlo un poquito, ¿no? Es el famoso discóbolo de Mirón del siglo, ¿no? Mirón es uno de los artistas más importantes de Grecia, también es alumno de Cálamis, el que realiza la escultura de Poseidón que hemos revisado anteriormente,
Y por tanto, esta obra que ha llegado hacia nosotros, hay varias versiones además del discóbolo, ahora vamos a ver una más, ¿no? Pero en realidad hay varias, ¿no? En el mundo. De hecho, los grandes museos europeos tienen versiones del discóbolo, en realidad son copias romanas, con lo cual, además ya se sabe en estos momentos que hubo también varios discóbolos, o sea que no solamente es el de Mirón, Mirón es el que va a ser el prototipo, el modelo, ¿no? Creativo, pero que se va a impulsar. ¿Por qué? Porque el discóbolo, digamos, es un personaje que debió estar participando también en las Olimpiadas, ¿no? Le dije, esta representación de deportistas también va a estar muy presente en este periodo, ¿no? Entonces vemos que tiene una postura todavía muy forzada, ¿no? Eso sí, marca el movimiento porque el personaje está girando el torso para un lado, las piernas para el otro, o sea, digamos, está en como si fuera un movimiento contenido que es clásico de este periodo, o sea, es el movimiento que en potencia, ¿no? Y no está realizando el movimiento como tal, ¿no? Son esculturas todavía inexpresivas, pero que poco a poco van a ir adquiriendo más y más movimiento. Y vamos a ver aquí justamente con este detalle algo importante dentro de la obra de Mirón, ¿no? Esta es la que se encuentra en el Museo del Palacio Máximo de Terma, es, digamos, la que se considera que es de la mano completa de Mirón, que Mirón tuvo un taller muy importante en su momento, y vemos aquí el detalle del rostro, más bien, que es un rostro bastante inexpresivo en comparación de lo que veremos en la escultura clásica plena, ¿no? Y vemos también que es muy jovencito, y además se considera, ya que está realizando el movimiento, bueno, este movimiento contenido en el cual iba a lanzar el disco, que el personaje debió participar dentro de las Olimpiadas en el pentatlón, ¿no? El pentatlón comprendía 5 pruebas que realizaba el deportista, ¿no? Salto de longitud, lanzamiento de jabalina, carreras de velocidad, lanzamiento de disco y luchas, y después si juntaba el puntaje, digamos, de estas 5, pues se le otorgaba como ganador, ¿no? Una distinción como ganador. Ya sabemos que ya que es una cultura antropocéntrica, el tema de deporte era sumamente importante en la vida del griego en general, y por eso es que va a ser tan representado, sobre todo en este periodo, ¿no? Y vemos también todavía esa sonrisa, la sonrisa ha cambiado en relación al mundo del periodo arcaico de la escultura, ¿no? Esa escultura de sonrisa ha desaparecido a partir del periodo severo, para dar paso a lo que se consideraba la sonrisa ethos. ¿Qué cosa quiere decir la sonrisa inexpresiva? Que viene del interior del alma, pero que no expresa una emoción concreta, no expresa muchas veces nada, ¿no? Como si tuviera el personaje ido, como en este caso, ¿no? Aquí vemos un detalle también, como hay una valoración por mostrar el tema de las venas, el tema de la musculatura, pero no así tan a profundidad como lo será en el periodo clásico, ¿no? Acá vemos un detalle, pero en realidad no es la misma obra, es otra. El discóbolo, por ejemplo, que se encuentra en el British Museum, en el Museo del Prado también hay otra, y en varios museos en Italia también hay varias. Vamos a ver las diferencias puntuales que tiene, ¿no? Sobre todo en el tema del cabello. Vamos a verla acá. Aquí lo vemos mejor, ¿no? El tema del cabello está mejor resuelto, y también el tema de la musculatura, también porque se presume que esta es una copia romana. De hecho, algunos también consideran que este discóbolo es en realidad una copia romana también, ¿no? Pero ¿por qué este de aquí del British Museum es una copia que tiene mucha profusión durante el periodo romano por el tema del cabello? Cuando veamos escultura romana, vamos a ver que vamos a poder reconocer los diferentes periodos básicamente por el cabello, o sea, por el tema de la moda del cabello, ¿no? Porque ellos van a copiar ya de frente el periodo clásico, aunque van a tener una escultura realista, por eso lo veremos en la clase de escultura romana después. Y esto, ¿alguien sabe esta historia? Porque el señor Hitler era un amante del arte y el discóbolo fue llevado a Alemania. Antes de la Segunda Guerra Mundial, además. En 1938, el discóbolo es vendido a Hitler. Vamos a ver aquí algunos detalles más, ¿no? Aquí inclusive ya exhibiéndose en Alemania,
¿no? Los Lanchotti son una familia que tenía el discóbolo, seguramente por herencia, ¿no? Y tuvieron una dificultad económica muy grande, y primero le habían ofrecido un museo en Estados Unidos, pero el museo desistió porque querían por ella como 8 millones, 8 millones de las pesetas, no recuerdo bien la moneda de ese momento, que consideraban que era demasiado, ahora no sería incalculable, hubieran comprado por, ¿no? Como sea, pero bueno. Entonces desistieron y todavía la tenían, y Hitler en 1938, su amigo, el Duce, ya sabemos que estaba, bueno, gobernando en Italia, lo visita y va viendo, le gustaba comprar obras de arte. De hecho, cuando ya accede al poder, comienza a comprar muchas obras de arte, no las compraba con su dinero, con el dinero del Estado, ¿no? Y la va a llevar a Alemania. Quería comprarla a toda costa, la familia no quería vendérsela a Hitler, quería vendérsela a un museo, pero no, Hitler ya, pero como tenían la necesidad económica ya, ¿qué pudieron hacer? Bueno, prefirieron el dinero, ¿no? Y en 1948, casi 10 años estuve en Alemania, fíjense, fue llevada de regreso a Italia y colocada actualmente en el Museo Nacional de Roma, ¿no? Después, unos 5 años más tarde, como la estamos, bueno, aquí hay otra también, siempre fue una escultura muy apreciada además, y que ha sido punto también de fantasía, si queremos llamarle, de la novela histórica, en fin, es un ícono de la cultura mundial, el famoso discóbolo, ¿no? Y como ya hemos visto, pero no solamente había esta, sino que esta siempre se consideró de la mano de Mirón, porque ya había varias copias en otros museos y en otras colecciones, ¿no? Hasta que llegamos al periodo clásico, donde vamos a encontrar a los más grandes maestros de la escultura griega, ¿no? Y vamos a encontrar a Policleto, Fidias en una primera etapa, aunque Fidias después se decanta por un periodo helenístico, ya hay conquista del movimiento. ¿Por qué lo coloca Fidias también en el periodo clásico? Porque Policleto, Fidias, Praxíteles y Mirón, todos ellos se formaron en el taller de Cálamis, y por eso que Fidias primero va a hacer una obra parecida. La mayor parte del periodo clásico de Fidias ha desaparecido, y lo que nos queda básicamente es del periodo helenístico, pero sí se sabe que realizaba bastantes obras en este periodo. Hay el equilibrio, se alcanza la armonía plena, mucha mayor soltura que en el periodo anterior, y sobre todo la gran característica que tiene a partir de este momento la escultura clásica, que va a imponer además su gusto hasta el barroco, ¿no? El tema del levantamiento de la cadera para un lado, levanta lo que se denomina el contraposto, ¿no? Donde la pierna, generalmente, no siempre, pero generalmente la pierna derecha, esta de aquí, es la que sostiene el cuerpo, la que lleva el mayor peso, para permitir que la otra pierna quede flexionada, y otra cosa, se levante el pie. Algo que no había logrado la escultura arcaica, y que tampoco había logrado en su totalidad la escultura del periodo severo preclásico. Vemos también un estudio de la anatomía bastante logrado, y como ya les dije, Policleto pues publica su famosa obra El Canon, ¿no? Donde lo que nos dice Pausanias y otros investigadores también, de diferentes periodos también, que planteó el tema de cómo debía realizarse la constitución de la figura humana, ¿no? Imponiendo ese sistema de las 7 cabezas, y también una cuestión de simetría. Hay 2 obras importantes de Policleto, el Diadumeno y el Doríforo, ¿no? O Doriforo también se le llama, ¿no? Aquí los tenemos aquí, que van a marcar el modelo para análisis de obras escultóricas en general a partir de este momento, las que se parecen o no se parecen, en fin, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de cada una de ellas un poquito para conocerlas más, ¿no? Bueno, también otras características de la escultura griega clásica. Aquí tenemos el Hermes de Praxíteles. Praxíteles, en lugar de seguir el modelo de las 7 cabezas, a ver un ratito el audio, va a seguir un modelo, depende de la escultura, de 7 cabezas y media en algunos casos, ¿no? Muchos desnudos, porque estaba vinculado a la exaltación de la belleza física, justamente ese hombre que cultiva su mente, pero que también cultiva su cuerpo. Mucha idealización del personaje, hemos visto un Poseidón mayor en la escultura preclásica con Cálamis aquí, ¿no? Aquí vamos a encontrar todos muy jóvenes,
todos muy bellos, ¿no? Vinculando a esa idea platónica, ¿no? También de la belleza, pero esa belleza que también tiene que conjugar lo intelectual, lo espiritual con lo físico, ¿no? Mucha obra muy sensual, hedonista, y la acentuación cada vez más del contraposto, como ya estamos observando aquí, ese levantamiento de la cadera, ese quiebre de cadera para un lado, ¿no? También vamos a ver, y mostré algo también anteriormente, cómo el artista resuelve esto, porque si la cadera está levantada, la escultura no se puede mantener sola, ¿no? O sea, se puede caer hacia un lado por su propio peso. Entonces resuelven con un apoyo que muchas veces está encubierto con una tela, o supuestamente una tela que se está apoyando en un árbol, en una piedra, en un tronco, y de esa manera también eh, manejan el tema del peso, digamos, de la pieza y que impide que se caiga, como ya comenté, hacia un lado, ¿no? Vamos a ver algunos detalles más, me parece aquí, o vamos a ir de frente. Bueno, vamos a hablar de Policleto, con esta famosísima obra, y bueno, vamos a analizar la obra más importante para algunos de la escultura griega en general, ¿no? Que es el Doriforo, como también se le conoce, el que tenemos aquí, donde vemos un excelente trabajo ya de una marcada musculatura, que era el ideal, ¿no? Del mundo, estoy acá, del mundo griego, ¿no? Y también en el tema de las actitudes también va a aportar Policleto, ¿no? El rostro no está con frontal, sino que también el cuerpo ligeramente para un lado y el rostro para otro lado también, ¿no? Y le da, por lo tanto, un movimiento, pero eso sí, muy natural. Fijémonos en este detalle también del rostro. Hay un trabajo más delicado también del cabello, mucha simetría, ¿no? Y va todo esto a teorizarlo, como les dije, en el canon, ¿no? Ahora más o menos, porque 450, 440 antes de Cristo, y ese canon de Policleto va a tener también aquí una serie de propuestas para sus seguidores y otros artistas, ¿no? Que en el caso de la cabeza, aparte de que debe ser, ¿no?, la medida de proporción ideal, también está para que la persona sea marcadamente armónica, sus facciones, también debía tener esta división de la cabeza en ese sentido, o sea, la representación escultórica debería también de la cabeza debía ser dividida en tres partes, ¿no? Donde la segunda parte es ahí donde debía caer la parte final de la nariz, ¿no? Y eso se buscó y se implantó para el resto de la escultura clásica también en ese sentido. Sigue manteniendo en este periodo, del periodo clásico, la sonrisa ethos, ¿no? En fin, y también la parte del cuerpo tenía que también contenerse dentro de esta estructura de las tres cabezas, la parte del pecho hasta la segunda cabeza, la tercera cabeza hasta el ombligo y así por el estilo. O sea, marcaba esa definición y que va a ser continuada por el resto también, ¿no? Esta es la parte de atrás de la escultura y nos vemos que también cuida la armonía del cuerpo por la parte de atrás y cómo pone este leño, este tronco, para apoyar justamente la escultura y que ésta no pierda el equilibrio, ¿no? Pero de pronto tenemos este tipo, son réplicas que se hizo en el mundo romano, con lo cual sabemos que tuvo una lanza y por lo tanto pudo haber sido un deportista que también participaba en las Olimpiadas, el lanzamiento de jabalina, como vimos dentro del pentatlón también. Y que además nos señala esta copia romana, del periodo romano, que el aprecio también que tenían los griegos por la escultura en bronce sobre todo, ¿no? Y también podemos ver y analizar también que gracias a ese contraposto que impone Policleto, le vamos a crear una movilidad, un ondulamiento a la representación formal y poco a poco vamos a entrar a una mayor naturalidad en todos sus aspectos, ¿no? Vamos a avanzar aquí. Y esta obra, que también es otra obra importantísima de Policleto, será el famosísimo Diadumeno, ¿no? Diadumeno, que encontrado en Pompeya, en estas excavaciones en Pompeya se encontraron un montón de obras de arte que felizmente no fueron saqueadas en su momento y que aproximadamente está datada en el año 420 a.C., que se encuentra felizmente en el Museo Arqueológico de Atenas. Y aquí hay un detalle en el momento que se encuentra la escultura, ¿no? Si se dan cuenta, esta escultura, la que vemos actualmente en el museo, acá están los brazos que se han caído, la pierna, y ya la han restaurado, ¿no? Pero no han encontrado las manos, ¿no? Y también tiene muchas versiones,
el diadumeno, ahora vamos a ver una por ahí, ¿no? Y cómo resuelve también el artista apoyándose en este leño en el cual coloca parte del traje que supuestamente debió tener este deportista. ¿Cómo sabemos que es un deportista? El diadumeno, ¿no? Porque lleva esta vincha, que es la vincha de la victoria. Esa vincha de la victoria, ay, ¿qué pasó aquí? Ay, no sé si me trasladó esto. Diadumeno es el que porta la vincha, por eso se le denomina así en griego, del que se ciñe la vincha, ¿no? Bueno, aquí está escrito, pero quería quitarlo en griego, pero bueno. Y por eso que posiblemente consideran que lo que estaba practicando era el tiro al arco también, ¿no? ¿Por qué? Porque después vamos a ver en un momentito otro diadumeno que está en otro museo, que estuvo más bien una mala restauración, porque no, realmente no se sabía cómo, porque fue encontrado anterior a este de aquí, cuando se hizo, después cuando se le encontró, ya se pudo conocer realmente cómo pudo haber sido la representación final, ¿no? De la escultura, ¿no? Vemos también cómo Policleto mantiene ese canon de las 7 cabezas y también esa definición de la musculatura, sobre todo esta parte de la cadera, ¿no? Vamos a verlo aquí. Aquí justamente vemos algunos detalles también del rostro, bastante inexpresivos. Son jóvenes, muy jóvenes, ¿no? Son casi adolescentes, ¿no? Y que llevan justamente el detalle de la vincha, la preocupación que tiene por el tema del relieve en el tema del peinado, como estamos observando, ¿no? Y aquí la parte de atrás de la obra, ¿no? Bueno, está un poco dañada también, ¿no? Cómo es que este no es el mismo que estamos viendo aquí. A ver, vamos a ver por aquí. Alguien está hablando. Voy a poner aquí. Este es otro. El diadumeno del Museo del Prado. En realidad hay varios, ¿ah? No es el único tampoco. Porque como les dije, este fue encontrado anterior y como no se sabía, pues incluso no estaban los brazos, inclusive, ellos le colocaron el brazo. O sea, porque antes había todo un proceso de reconstrucción total de la obra de arte, no es como ahora, ¿no? Que no hay que tratar de conservar la originalidad para mantener la autenticidad de la pieza, pero en ese momento no. Sin embargo, corresponde al mismo modelo, esta es una copia también, igual que esta de aquí, no es una obra verdadera de Diadumeno, de Policleto, sino que también ambas son copias romanas, la gran mayoría que estamos observando. Y también, pues, el modelo no ha variado mucho en comparación al discóbolo, que el discóbolo en realidad tenemos varias variantes, sobre todo en el tema del rostro. Si ustedes buscan por internet, en algunos espacios académicos van a encontrar las diferentes variantes del discóbolo. Pero bueno, aquí, en todo caso, respeta el que ha hecho la copia, ¿no? El tema corporal, el tratamiento corporal que le daba Policleto a la representación artística como tal, ¿no? Bueno, vamos a pasar al periodo helenístico, a ver si hacemos intermedio. Son las 11:16, vamos a hacer un intermedio de 5 minutos y vamos a regresar a ver esto. Son las 11:16, 11:21. Regresamos. Ay, un momentito. Bien, aquí vimos esta versión también. Bueno, y ahora vamos a entrar al periodo helenístico de la escultura. Más o menos también les digo finales del siglo IV antes de Cristo, siglo V también, pero bueno, más o menos. En este periodo vamos a tener grandes cambios por el tema de las conquistas de Alejandro Magno, que además esas conquistas, ya que conquista algunas polis griegas, poco a poco va a ir asumiéndolos también, va a difundir gracias a eso el arte griego, y el arte griego se va a imponer también en otras partes, ¿no? Es un periodo de transición, es cierto, también importante, y también poco a poco va a dar paso al establecimiento del gobierno romano, ¿no? Pero como ya dijimos, los romanos también van a caer cautivados bajo el modelo griego como tal. Bueno, este mosaico, que es una copia romana, en realidad refleja, los romanos son especialistas en el tema del mosaico, ya lo vamos a revisar, refleja otra cosa dentro del mundo griego, ¿no? El tema de la pintura también, porque no solamente van a desarrollar pintura sobre cerámica, sino que
lo que menos hay son frescos griegos, pero se sabe que ha habido justamente por este tema de copias romanas en mosaico, o sea, por las dimensiones, porque esto corresponde al periodo de pintura helenística, era una gran pintura que fue llevada, bueno, fue realizada como copia en el mundo romano, y por eso lo estoy colocando, porque el mundo romano sí tiene pintura mural, y se pensaba que el mundo griego no, pero se ve que, pues, que sí, que tuvo en su momento, solamente que eso ha pasado ya, ¿no? Bueno, acercándonos al personaje, vamos a ver también la representación de Medusa en el pectoral, ¿no? Lo que se denomina el peto, que es la armadura, ¿no? Del tronco, que ya hemos visto también que está asociada a la representación de otros personajes como diosas, por el tema, ya sabemos quién era Medusa, ¿no? Medusa, no la mires a los ojos porque Medusa te convierte en piedra, ¿no? Entonces el personaje, en este caso Alejandro Magno, está asociando su tema, su presentación, digamos, en relación a un personaje que viene del mundo griego, ¿no? La Medusa o la Gorgona, como también se le conocía también, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la escultura helenística, sí, solamente para dar a entender el aspecto social y político que pasa, ¿no? Aquí vamos a encontrar cambios importantes en la escultura, ¿no? Mucha expresividad, mucha movimiento también, inclusive, para mí no, pero para algunas personas es mucha representación de lo feo, ¿no? En realidad no es de lo feo, sino es que comienzan a dejan a un lado el idealismo algunas veces para proponer algo más realista, ¿no? Muchos también grupos escultóricos, ¿no? Gusto por lo recargado y a veces lo teatral, y esta será la base también de la escultura barroca en el futuro, ¿no? Y tres grandes centros de producción o escuelas: Atenas, donde se encontrará la famosa Venus de Milo; Pérgamo, donde tenemos ya como restos el zócalo del altar de Zeus, que son grupos escultóricos varios; y Rodas, ¿no? Donde se realizó el famoso Coloso de Rodas, que también se perdió, no sé cómo algo tan grande se puede perder, se destruyó seguramente; el grupo Laoconte, la Nai de Samotracia y otras más, ¿no? Vamos a ver de frente, vamos a hablar primero dentro de este periodo, se encuentra una de las obras de arte, digamos, también de íconos de la cultura en general, como puede ser la Venus de Milo, Profesora, como estamos observando. Sí, dígame. sí, solo, de repente, esa parte no la capté muy bien, pero ¿por qué se llama este periodo helenístico? ¿Por qué se llama qué? ¿Me he escuchado? Helenístico. Porque toma también su nombre al periodo político helenístico del mundo griego, ¿no? ¿Quién es Helena? Bueno, también eso es un poquito, no sé, el profesor Edgar les explicó, ¿no? Helena, ¿se acuerdan de la guerra de Troya, todo ese periodo? No se acuerdan. ¿No se acuerdan de la guerra de Troya? ¿Alguien ha visto la película Troya? Sí, 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 nos justo la vi ayer. acordamos. Ya, Nos bueno, acordamos. sí, perdón, es que no había escuchado, ¿no? Ya. Helena, ¿quién era Helena? ¿Por quién fue raptada? Por París. Por París, ¿no? Voy a explicar esto para entender también lo que vamos a ver. Voy a aprovechar, ya que hizo su consulta su compañero José, ¿no? José el que hizo la consulta, ¿no? Sí. París fue raptada por París, y Helena estaba casada ¿con quién? Está casada con otro. Agamenón. ¿Esto? Agamenón. Entonces, No, no, entonces no, era no, era hermano, otro. ¿no? Bueno, la cuestión es que Helena estaba, Melenao. Creo que ya, era el hermano de Agamenón, ¿no? entonces, ¿qué pasa? La película pasa parte de lo que voy a contar justamente con la Venus de Milo, ¿no? Hay una disputa entre dos diosas, ¿no? Una será Afrodita y la otra será Hera, o Juno, como también se le conoce. Y le hacen una consulta a París, el hombre más deseado supuestamente del mundo en ese momento, quién era la más hermosa. Entonces tiran una manzana, y si esa manzana, a ver qué dice alguien por aquí, Agamenón. Si esta manzana, de acuerdo a quién le entregara a París, pues iba a ser considerada la más hermosa, ¿no? Y Venus, o sea, recibe la manzana, ¿no? Y por eso Juno impulsa a que ataquen a los troyanos, y también hace todo lo posible para que el caballo de Troya ingrese. Bueno, estoy resumiendo un poquito la historia. Entonces, este periodo está influenciado por ese mito, digamos, perdón, por este pasaje de la historia, ¿no? De la guerra de Troya.
porque vamos a ver mucha representación asociada a ese periodo, por eso se llama periodo helenístico, recordando el episodio de Helena también, ¿no? De este de aquí, como esta obra que estamos viendo aquí, la Venus de Milo, ¿no? La vemos aquí, bueno, en varios ángulos también. Es una obra más de 2 metros, sí, aquí lo puse, 2 metros 11, ¿no? Una obra bastante grande, o sea, no es como otras obras del periodo clásico que también me olvidé de comentar, que generalmente tienen un tamaño más natural, al natural, y va a representar a Venus Afrodita. Ahora vamos a ver, vamos a recordar un poquito el acontecimiento histórico que ya he comentado, ¿no? Diosa del amor y de la belleza, esculpida en mármol, esta sí fue encontrada entera. ¿Qué pasaba? Estaba en esa isla de Melos que hemos visto en el mapa inicialmente, la tenía un campesino, enterrada, como ya la había construido su casa encima de ella, había desenterrado un poco para hacer su sala, digamos, y cuando pasan algunos compradores franceses, la ofrecen, ¿no? La ofrece, pero después viene un general francés y a él no se la quiere vender, pero igualmente se la vende, ¿no? Ahora vamos a ver algunas imágenes, ¿no? Cómo fue trasladada, ¿no? Al Museo Louvre, donde actualmente se encuentra. Y entonces por eso que la tiene Francia, ¿no? Pero también ha habido versiones también, porque era un modelo escultórico bastante popular para ese momento. También hay copias romanas, pero esta es una obra original griega, de ahí la importancia, no como las otras que casi siempre son copias romanas. Se le ha atribuido para algunos a Praxíteles, por el tema de los brazos, ahora veremos cómo pudo haber sido realmente, y para otros sugieren que fue Alejandro de Antioquía. No hay algo impreciso, pero bueno, se está adelantando. La historia del arte se va nutriendo de los descubrimientos, así que seguramente muchas cosas que estamos formulando ahora van a ser reformuladas dentro de 20, 30 años por la tecnología, como fue también la aplicación del color. Se supone que también estas esculturas llevan color, son policromadas, no son solamente así como las vemos, ¿no? Pero bueno, la vemos por la parte de atrás, a pesar que ha sufrido una restauración en el momento, todavía se ve marcadamente los daños que tuvo la escultura en su momento, ¿no? Ya. Aquí vemos la escultura y la recreación, por eso hablábamos del episodio del rapto de Helena y de París, ¿no? Que da la manzana y todo esto, ¿no? ¿Cómo pudo haber sido? ¿Cómo sabemos que es Venus, Afrodita, ¿no? Porque a lo mejor es otra, porque si no conocemos los atributos, no sabemos, pero profesora, la encontraron sin brazos, efectivamente, entonces pudo haber llevado cualquier cosa en las manos, ¿no? Ahora lo vamos a ver por qué, porque también ha habido modalidades de representar a Venus por otros artistas. Vamos a verla aquí. Como por ejemplo esta Venus de autor anónimo, pero del mismo periodo también helenístico, del Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. De estas hay varios modelos, donde aquí sí, fíjense cómo está poniendo los dedos y levantando la manzana también. Después hay copias romanas, más bien bajo esta postura de la cual estamos viendo del Museo de la Venus de Nápoles, ¿no? Y por eso es que se cree que este es Venus también, ¿no? Es la representación de Venus. Ya se conocían este tipo de esculturas antes de esta. Lo que pasa es que esta también es una copia romana. En cambio, la Venus de Milo, su importancia es porque es una escultura griega original. Otra característica en esta primera etapa de esculturas helenísticas va a ser el uso de esa que también denominan los investigadores telas mojadas, ¿no? Esos drapeados tan efusivos que tienen las telas de los personajes, sobre todo el de las mujeres, que también lo vamos a ver también en el tema del relieve. Otra situación, acá también lo vemos en esta copia romana, como estamos observando, y vemos también el trabajo del cabello, ¿no? También cuida el artista del cabello, la escultura se ha restaurado como mejor se ha podido. Ella pues lleva una cintita, no sé si la aprecian ahí esas cintas, y también tiene el cabello dividido hacia la mitad, ¿no? También tiene esa inexpresividad que todavía mantiene de la escultura clásica. Algunas veces se pensaba que era del periodo clásico, pero no, el periodo clásico, el tema de las telas
de algunas representaciones es bastante más naturalista, aquí es demasiado recargado y le da contrapone la serenidad del rostro del personaje con el efecto dramático que le otorga la tela drapeada bajo esa naturaleza, como estamos observando, ¿no? Fijémonos en el perfil, ¿no? Que tiene que ser el famoso perfil griego, que es el ideal de belleza de la mujer griega, que ahora pues a lo mejor pensaríamos diferente, y para acentuar eso aquí he puesto una foto, ¿no? Los griegos se caracterizan por la manera como tienen la nariz, ¿no? Y aquí una mujer griega y el detalle justamente de la cabeza de la escultura, ¿no? Y además ese era el ideal de la belleza en ese momento y por eso, porque todavía en un inicio tenemos una belleza idealizada. Pero hay algo raro, no sé si ustedes se dan cuenta, voy a regresar aquí mejor, ¿no? ¿Cómo es el cuerpo de Venus? Tiene una característica particular, ¿no? Esta Venus que vemos aquí, ya hay algunos cambios porque es una versión romana, pero esta Venus, algunos investigadores señalan que es bastante ahombrada, ¿no? Que es otra característica que también tiene. ¿Por qué? Porque hay principio que ya hemos visto que en la escultura griega en general, de todos los periodos, hay más representación masculina. Y la preocupación es por presentar la musculatura del hombre, ¿no? En el caso de la mujer sí se le ve un poco el marcado que tiene vientre, pero es un poco masculina también, ¿no? Por eso es que Miguel Ángel, cuando tome y analice obras escultóricas del mundo clásico que va a encontrar en la vida de los Medici, va a asumir también, por eso que su representación pictórica son mujeres ahombradas. No es que él haya pensado que le gusta representarlo así de esa manera, ¿no? Algunos plantean que Miguel Ángel plantea la representación femenina porque pone modelos masculinos, sí los pone porque piensa también que los griegos y los romanos lo han hecho. No tienen la delicadeza que tendrá la escultura posteriormente, como por ejemplo podríamos pensar en Cánovas o en otros artistas del Renacimiento, en fin, ¿no? Y es por eso que muchos se dejan llevar por lo que ven, ¿no? Y entonces así es el canon de perfección, entonces debe ser, es el modelo a seguir, ¿no? A ver, aquí vemos los detalles también del cabello, ¿no? Esa serenidad todavía circunspecta del personaje, ese perfil griego que también hemos anotado. Ay, perdón. Así estoy grabando, perdón, pensé que no estaba grabando, iba a tener que retroceder. Voy a adelantar un poquito por acá. Aquí era, ¿no? Por acá. Bueno, y de pronto tenemos estas imágenes que nos muestran, bueno, el gobierno francés tuvo una preocupación porque, claro, encontrar una escultura griega en condiciones, además, era un hecho insólito, marcó, de hecho, antes de que la Mona Lisa estuviera en el Museo del Louvre, esta era una de las piezas estrella del museo, ya la Mona Lisa construye su imagen con el tiempo, eso ya hablaremos cuando veamos la obra de Leonardo, ¿no? Y vemos cómo la colocan, esa escultura muy grande para que vean la dimensión, 2 metros 11 también, y desde el inicio fue una obra sumamente apreciada y se entendió que era el modelo de perfección de la belleza griega, más o menos, sí, más o menos no, ¿no? Bueno, acá tenemos más imágenes, las pueden encontrar también por internet, ¿no? Y también los primeros dibujos preparatorios, bueno, dibujos que recrean cómo fue encontrada, algunos detalles más, ¿no? Y vemos también en este caso cómo el artista cambia en el periodo helenístico, ya no respeta el canon de Policleto, ¿no? Sino que le añade, en este caso, como en este caso, una cabeza más, pero sin embargo no es una escultura hierática como en el periodo arcaico, tiene bastante movilidad en relación a lo que hemos estado observando. Pero lo que sí sigue este artista es el tema de la representación proporcional del rostro, de 3 núcleos o 3 partes, como sí lo había planteado Policleto en su trabajo escultórico, ¿no? Entonces eso sí se respeta, más no, hay un alargamiento, pero un poco más gruesa y más un naturalismo de la conformación de la imagen como tal. Tenemos que hablar también del altar de Pérgamo, ¿no? Esta es la reconstrucción del altar de Pérgamo. Lo que es auténtico son los relieves, los fragmentos de relieves que se han encontrado. Aquí lo vemos, ¿no? Que está en la Acrópolis de Pérgamo, en la actual Turquía. Sabemos que los turcos también fueron también un periodo de su tiempo conquistados por el mundo griego, ¿no? En fin,
Aquí lo tenemos, esta reconstrucción pertenece al Museo de Pérgamo de Berlín porque parte de los relieves se encuentran también ahí. Bueno, ya, su tema de saqueo fue en otro periodo de la historia, ¿no? Lo cual sí nos permite apreciar, ¿no?, ese movimiento dramático que se va a imponer dentro de esta parte, porque el periodo helenístico se divide en dos partes, en esta parte del periodo helenístico, ¿no? Ese dramatismo que se imprime, por ejemplo, aquí al personaje, va a ser el punto de partida para la realización de otra obra maestra, como será el famoso grupo de Laoconte, que vamos a analizar un poquito más adelante, ¿no? Y estos relieves también nos permiten ver esas también telas como tipo paños húmedos o telas húmedas, y que le otorgan bastante dramatismo, pero en general toda la movilidad que tienen, el tema del cabello también, van a dotar al periodo helenístico de un impulso que va a ser la base, además, no de tanto de la escultura renacentista, sino más bien de la escultura, o sea, de la escultura barroca, por eso lo hablaremos más adelante, ¿no? Hasta que llegamos a esta obra, también una de las más grandes de la historia del arte, que se encuentra en los museos vaticanos, Laoconte y sus hijos, ¿no? Donde vemos justamente lo que hemos visto en el relieve, ¿no? Esa profusidad de movimiento, mucho claroscuro, ¿no? El tema del rostro, también el dramatismo del rostro, y algo que va a cambiar, mientras en la escultura clásica veíamos el equilibrio formal por todos lados, aquí ha habido un cambio, ¿no? Vamos a contar un poquito la historia y yo espero que ustedes me digan qué raro ven en esta escultura, ¿no? Laoconte, que sabemos que era un sacerdote, es el que deja entrar movido un poco por la oreja, por Juno. Ya sabemos que Juno se enfadó con Paris porque le había dado la manzana a Afrodita, todo lo que pasa por el amor, ya nos estamos dando cuenta. Entonces dejó entrar el caballo de Troya, o sea, le conquistó el cerebro, pues, ¿no? A los troyanos para que dejaran entrar el caballo de Troya. Bueno, y en esta escena, como ya se entera, ¿no? También Poseidón, ¿no? Que está ayudando más bien a los griegos, le envía serpientes para que lo devoren a él y a sus hijos, ¿no? Y ese es el momento, ¿no? Como castigo por lo que había hecho, ¿no? Los autores son tres, que además se desarrollan en el taller de Rodas. El taller de Rodas ya vimos dentro del archipiélago y pequeñas islas, está en la parte sur, ¿no?, de la península griega, digamos de alguna manera, y son tres: Agesando, Polidoro y Atenoro de Rodas, ¿no? Hubo réplicas también en el mundo romano con varios cambios, pero esta es la que mejor está lograda, ¿no? Y algo extraño pasa, aparte del movimiento que hemos visto, hay algo que no, que ha utilizado el artista, que el artista del periodo clásico no se hubiera atrevido jamás a realizar, algo que conocemos también, que se presenta desde la prehistoria, Egipto, y se presentará en varios modelos de representación en los diferentes periodos de la historia del arte. Sus hijos son mayores, son adultos cuando sucede el episodio, pero fíjense cómo están representados, ¿no? ¿Qué vemos aquí? A ver, entre todos, analicemos, hacer visible lo invisible, ¿no? ¿Qué característica en general de la historia del arte ha aplicado el artista en este modelo de representación? Aparte de la idealización del cuerpo de Laoconte, ¿no? Hombre mayor, es más musculoso que sus propios hijos, ¿no? Quizá la jerarquía en el tamaño. Muy bien, Yesenia, ¿no? El tema de la ley de la jerarquía, ¿no? ¿Qué cosa dice esa ley? Que lo más grande es lo más importante. Y justamente, fíjense cómo la escultura clásica también puede utilizar la ley de jerarquía. Claro, en un momento, no en todos los periodos, sobre todo el periodo clásico sería imposible de encontrar esta ley de la jerarquía, pero sí en el periodo helenístico, porque nos estamos adentrando ya a la conquista del modelo romano, y en el mundo del modelo romano también vamos a ver que también pueden utilizar, a pesar que es un periodo del arte clásico, también esta ley de la jerarquía, tiene diferentes periodos también la escultura romana, ¿no? Y con lo cual revela que el artista conoce obviamente la aplicación de la ley de la jerarquía en el periodo clásico, pero que no lo utiliza porque busca esa idealización total de la proporción humana frente a un mayor realismo que irá adquiriendo la escultura
griega que después devendrá en lo que será la escultura romana como tal, ¿no? Porque esa manera de trabajar el cabello que vemos en la escultura de Laoconte va a ser el punto de partida, sobre todo, de la escultura del Alto Imperio Romano, como veremos más adelante, y de hecho va a servir de fuente de inspiración el Laoconte para otros modelos escultóricos en el futuro, y lo vamos a ir contraponiendo conforme pasan las clases. Y hay que hablar también de la victoria alada de Samotracia, ¿no? Esos paños que utiliza son los clásicos característicos, tipo húmedo, telas húmedas también, y representa a Nai, ¿no? La diosa de la victoria. Ojo, y aquí algo importante cuando veamos arte sepulcral también. Siempre se piensa que las representaciones aladas, bueno, casi siempre se piensa que las representaciones aladas son ángeles. No necesariamente. Las diferentes mitologías en diferentes pasajes de la historia nos han presentado seres alados. Y entonces, cuando veamos arte sepulcral, algo que pensamos que es católico no necesariamente lo va a ser. Y puede ser a lo mejor lo contrario totalmente, ¿no? Bueno, vemos también ese movimiento que le otorga al artista esta obra, que realmente es un detalle de la obra completa la vamos a ver en un momentito, ¿no? Fue desenterrada en la famosa isla de Samotracia, en el santuario de los grandes dioses, era un tolos, además un templo circular, que me imagino que les explicó también el profesor Edgar cómo son los templos circulares, los tolos. Fue encontrada ahí, y lo que más hemos encontrado del periodo griego, de la escultura griega, es el periodo helenístico, que felizmente, porque de los anteriores periodos son pocas las que son piezas que de verdad vienen del mundo griego, generalmente son copias romanas, ¿no? Aquí vemos de frente, sí, la pieza ya completa, porque esto es solamente la escultura que está arriba. El pedestal, que es un barco además, y además este apoyo rectangular que tiene, conforman la pieza completa, ¿no? Y vemos cómo Nai, o la diosa de la victoria, se posa sobre la proa de un navío, ¿no? Con esos mantos, supuestamente la Nai estaría, pues, o el personaje estaría en la proa, y el viento le caería, por eso es que el artista soluciona ello colocándole en movimiento la parte baja del cuerpo del personaje con esa técnica que le otorga tanto dramatismo también a la representación, ¿no? Y la composición, hay que verla, vamos a verla ahora de diferentes ángulos para verla, inclusive van a ver cómo el artista trabaja el tema del cuerpo, ¿no? Mucha sensualidad también, por lo tanto, mucho uso de contraste de luz y sombra, además, ¿no? En relación a la escultura clásica que hemos observado anteriormente. Aquí la vemos también, no sé si alguien ha ido, cuando ha ido al Museo del Prado, pero el Museo del Prado, el Museo del Louvre es muy grande, entonces siempre cuando entramos al Museo del Louvre estamos tentados de ir, ahora vamos a ver una imagen donde está ubicada en el Museo del Louvre, ir para ese lado o ir hacia la Venus de Milo, ¿no? Son dos caminos diferentes. La primera vez que fui, recuerdo que como vi esta obra dije yo me voy por aquí, porque además yendo por ese camino, ahora mostraré la imagen, se encuentra más cerca la Mona Lisa, la Gioconda, ¿no? Pero bueno, aquí la tenemos, y vamos a ver un gráfico también de cómo pudo haber sido. Es muy grande, toda la escultura mide 5 metros, 5 metros, casi 5 metros y medio, 5.4, ¿no? O sea, porque no es la escultura, es toda la estructura, ese es el conjunto escultórico, ¿no? Vamos a verla aquí también, un poco de lado, aquí de frente, ¿no? Y aquí también de perfil, para que vean la complejidad que tiene la obra de arte, con dos modelos de piedra diferente, ¿no? Que también era utilizado, me olvidé de comentar, en este periodo helenístico también, ¿no? Y si tratamos, pues, es una escultura, por lo tanto, exenta, pero no era toda la escultura, vamos a ver, bueno, aquí lo que les dije, cuando uno ingresa al Museo del Prado, justamente se encuentra en ese dilema, porque uno está en el medio, ¿no? Ir para ese lado, donde está la Victoria de Samotracia, o ir para el otro lado donde va a estar la Venus de Milo, ¿no? Entonces la primera vez que fui, dije, bueno, como yo sabía, vivo en el mapa, pues ahí está la Mona Lisa, y entré muy temprano, creo que fui la primera en entrar la primera vez, bueno, porque quería ver la Mona Lisa temprano, porque si no esa sala se llena. Uno entra por aquí, sube esta escalinata, lo que va a encontrar es pintura tardogótica, entonces no hay que distraerse, porque ahí Cimabue, está una sala llena de Cimabúes, y doblamos a otra sala, y ahí está, por este lado de aquí, doblando está la Mona Lisa, ¿no? Entonces, fíjense, es una escultura que entonces que llama inmediatamente el ojo, la atención, es muy grande, además, cuando uno toma la foto, uno se siente
empequeñecido, ¿no? Por la grandiosidad de esta obra que estamos observando, ¿no? Esta es una recreación de cómo pudo haber sido la obra de arte. Fue encontrar los restos, se trata de recrear en la localización donde se originó, donde debió haber estado ubicada, como ya les dije, en el santuario de los grandes dioses en la isla de Samotracia, ¿no? Y se considera que fue como una ofrenda tras una victoria naval, y por lo tanto se la dedican a Night, ¿no? La diosa de la victoria, y que debió tener también así la mano levantada y uno está atrás. ¿Cómo es que se sabe esto? Porque hay copias romanas y también en cerámica que nos muestran planteamientos similares de la representación de la victoria alada de Samotracia. Entonces, al que le interese investigar sobre escultura griega, hay que ver también escultura romana. Esa escultura un poco que pasa desapercibida en los modelos, en los museos europeos, nos pueden ayudar un poquito a saber cuál es el antecedente visual, algo bien importante que tenemos que utilizar en la historia del arte. No todo es el significado, la forma, el formalismo, sería importante también para poder analizar correctamente una obra de arte como tal, ¿no? Y ahora tenemos que hablar de Fidias. Voy a tratar de apurarme porque yo si no, no vamos a poder ver todo. Fidias, el gran artista también de Grecia, para algunos el mejor de todos, el que realizó los relieves del Partenón, claro, con su equipo, porque tampoco trabajaba solo, ¿no? Y aquí pongo esta imagen de este detalle, porque de la Acrópolis de Atenas, porque aquí también está recreada otra gran escultura que hizo Fidias, se sabe que le hizo Fidias, pero que también se ha perdido. Bueno, se ha perdido, entre comillas, que era la versión que él hizo de Minerva, ¿no? Porque él va, o Palas Ateneas, porque él va a instaurar un modelo de representación de esta diosa, ¿no? Atenea o Palas Ateneas o Minerva. De hecho, por eso que la ciudad le manda a hacer esto en el periodo de Pericles, porque justamente pues la diosa principal, la vocación principal es Atenea, ¿no? Pero se llama Atenas, ¿no? Y en realidad va a ornamentar, prácticamente va a ser el socio de Pericles para construir la imagen, ¿no? De su gobierno, ¿no? Y también vamos a ver, este es también una pintura sobre cerámica, vamos a ver eso al final un poco, y también vamos a estar, ese modelo de representación que crea Fidias pasa también de aquí en adelante, que también lo tomará el modelo romano o cualquiera que quiera representar a Atenea. Pero en realidad él hizo varias variantes, sino que este es el que más se popularizó, digamos, ¿no? Como por ejemplo esta versión que se encuentra en el Museo del Prado, siempre que voy me encanta verla además, Atenea Partenos, ¿no? Es una figura muy pequeñita, copia de una obra que hizo Fidias, porque esta me fue encontrado en otra, en Roma, ¿no? Y vamos a ver cómo en la cabeza va a presentar la esfinge, ¿no? Aquí, bueno, no se nota mucho, acá tiene como una colita de león, ¿no? Y vemos que la lleva en la cabeza, en relación a esa gran escultura que Pausanias nos dice que se encontraba dentro del Partenón, porque dentro del Partenón estaba la escultura de Palas Atenea, pero ella llevaba casco, ¿no? En cambio, en esta versión, no, lo único que tiene del recuerdo de esa gran escultura es la esfinge que vemos aquí, porque en la otra escultura, bueno, no mostré el detalle, también tenía el casco, el yelmo, y tiene aquí una esfinge, pero muy pequeñita, ¿no? Muy pequeñita también. Bueno, sí, el tema del traje también ya nos acerca a un Fidias que va a ser un adelantado para su tiempo, que va a trabajar también el tema del drapeado, todavía no con la sintonía que tendrá el periodo helenístico, pero que poco a poco irá evolucionando en ese sentido. Y seguramente esta obra, que es una obra poco tratada, pero que es una obra quizás considerada una de las más apreciadas dentro de la historia del arte, es la famosa Atenea Legnia, ¿no? Puede encontrarla por todos lados. No solamente está la escultura completa, sino que también tenemos, había varias réplicas, hacía réplicas en el mundo griego también y en el mundo romano, ¿no? Y constituyó durante mucho tiempo un modelo de representación. En relación a la escultura de Palas Atenea que se encontraba en el Partenón en el medio del pecto digamos, el pectoral militar que usaba esa gran escultura que tenía en el medio, vamos a encontrar aquí la representación de Medusa hacia un costado, bajo del tronco del personaje en este caso, ¿no? Y además, vamos a ver aquí, bueno, el detalle del cabello, ya lo sabemos, ¿no? Cómo pudo haber sido una recreación, el trabajo, porque
que realizó Fidias para ese momento. Fidias en este momento todavía no era el artista oficial, el artista pues primerísimo de Atenas, ¿no? Ahí voy a apagar el audio de alguien un ratito antes de ir. Ya está, perfecto, ¿no? No era el artista todavía consagrado, pero justamente por este modelo de representación es que Pericles pone sus ojos en él. Ya tenía fama, había otros escultores también, pone sus ojos en él y lo llama a que no solamente haga la gran escultura de la Acrópolis de Atenas, sino que también haga la escultura que está dentro del Partenón y también pues me vas a tener que hacer los relieves del Partenón. O sea, imagínense eso, ¿no? O sea, era una chambaza, ¿no? Un trabajazo completo. O sea, y por lo tanto es que Fidias no pudo hacer todo eso. Además tenía un montón de obras y encargos y modalidades de representar a Palas Atenea, ¿no? Entonces, él tenía un conjunto de ayudantes, no hay que pensar que él solamente lo va a hacer, ¿no? Una gran escultura de tantos metros que estaba ahí, que se veía por todos lados en Atenas, imposible que lo hiciera solo, ¿no? Con lo cual demuestra también el trabajo de los talleres, ¿no? Del maestro, los ayudantes que ya, alguien, siempre se pensaba que solamente se daban en el Renacimiento, pero vemos también que en el periodo clásico ya se ejecutaba de esa manera. A ver, bueno, Fidias es más conocido en todo caso por los famosos relieves escultóricos del Partenón, y aquí tenemos una recreación porque el conjunto no está completo, está separado por partes, ¿no? Porque los relieves del Partenón estaban en los suelos del Partenón y no había una preocupación, en ese caso hay que decir la verdad, del griego, es decir, de la nación griega, de preocuparse en su cuidado. Y antes de las leyes de patrimonio que se dan después de la Segunda Guerra Mundial, la UNESCO se forma después de la Segunda Guerra Mundial y entre ellas se van a formar, van a formular las primeras leyes internacionales del patrimonio, justamente para impedir lo que hubo, ¿no? Durante el periodo donde Hitler estuvo conquistando y se llevaba las piezas de arte porque a él le gustaban. Para impedir eso es que, entre otras cosas, por el tema de enfrentamientos bélicos, no es justificación para que yo me lleve la obra de arte, ¿no? Más no así las piezas que salieron antes, ¿ah? A veces reclamamos, pero nos regimos por mecanismos internacionales. Hay que proceder de otra manera, en todo caso, en ese sentido, pero ya es temas ya de gestión del patrimonio, no de este curso. Pero bueno, entonces salieron, estaban partidos, están en el piso, muchos muy maltratados, algunos han sufrido lo que se denomina la restauración, pero otras partes un poco la reconstrucción, que era permitido también hasta ese momento, ¿no? Y pues nos cuentan historias sobre todo vinculadas a la vida de Atenea, la patrona de Atenas, ¿no? Y en este caso, el frontón, digamos, occidental, la disputa entre Atenas y Poseidón, ¿no? Por el tema de Ática, de gobernar el Ática, y vemos todos los dioses que, bueno, es un frontón, ya sabemos lo que es un frontón, ¿no? Me imagino, ya lo explicó el profesor, y este es lo que conforma el tímpano, ¿no? Del frontón, o sea, el relieve es lo que está dentro del frontón. Vamos a verla aquí. Fíjense que esta es una recreación, porque eso está documentado por algunos historiadores de la época, de que él hizo los preparatorios, o sea, hizo los relieves del Partenón, invitó a su taller, a sus familiares, amigos, ¿no? Conocidos, para que vieran cómo o sea, hizo un prototipo antes, ¿no? De cómo iban a quedar, y los vemos que están pintados, porque ya habrán visto con el profesor Edgar Campos de ayer que la arquitectura, en este caso del Partenón, estaba pintada, ¿no? Había policromía. Por lo tanto, hay que pensar que también estas otras esculturas de Fidias que hemos visto también estaban pintadas. No en todas se ha encontrado el tema del pigmento, pero sí se ha encontrado en los relieves del Partenón, ¿no? Aquí hay algunos frisos que se encuentran, unos se encuentran en el Museo Louvre, otros se encuentran en el Museo Británico, otros se encuentran en Alemania, otros se encuentran y así. En Italia también algunos hay, ¿no? Se ve que lo vendieron al mejor postor, ¿no? Bueno, y aquí tenemos también ese tratamiento del tejido que es tan característico de este periodo helenístico, y hay una evolución en el trabajo de Fidias también, pero respeta todavía la proporción de 7 cabezas de Policleto,
no como otros artistas como la Venus de Milo, que eran más alargadas, ¿no? Y aquí vemos estas jóvenes vírgenes en una fiesta dedicada a la diosa, ¿no? En procesión, ¿no? Dentro del templo de Ateneas, con ese famoso peplum, ¿no? Que ellas portan, que las designa también como personajes de élite de la sociedad, ¿no? Más o menos estamos hablando 450 antes de Cristo, la elaboración de estos parte de los relieves del Partenón. Otro friso importante, pero en realidad podríamos encontrar muchísimos por internet, son estos de caballería que estaban más bien, estos estaban más bien en las metopas, o sea, las metopas ya saben cuáles están en el entablamento, ¿no? Debajo del frontón, las metopas, los triglifos, los que son molduras tipo 3 rayitas, después solamente para describir, para el que no se acuerda, después siguen un bloque, un espacio, ahí están las metopas, ahí, pues fíjense la dimensión, ¿no? Del edificio, ¿no? Se encuentra estos frisos, ¿no? Que son, que nos muestra el trabajo ya de Fidias y su equipo, que vamos a pensar que Fidias, pobrecito, se va a hacer todo, el interior, la escultura, la otra escultura, más otros encargos que tenían, y que fuera el mago de Oz para hacer tantas cosas, ¿no? Y cómo es que también podemos diferenciar lo que hace Fidias con lo que hacen sus ayudantes, ¿no? Fidias se caracteriza por ese trabajo de claroscuro que tienen en los pliegues de las piezas que él realiza, mientras otras que, digamos, no se presenta tan marcado, ¿no? Vamos a encontrar que más bien es trabajo de sus ayudantes, oficiales, o sea, miembros de su taller. Y aquí un poquito como para ver esa evolución que hemos visto de la escultura griega. Estamos llegando casi al final, vamos a ver rápidamente la pintura, son menos diapositivas, y vemos cómo ha ido evolucionando, ¿no? Que no solamente el periodo clásico, con el Dorifor, que le he puesto aquí, ¿no? Como esa versión primero marcada por la influencia de la escultura griega, ¿no? Bastante hieratismo, pasamos al famoso Quorus, ¿no? Con mayor naturalidad para dar paso al periodo preclásico, ¿no? Donde la figura humana sobre todo puede situarse en un espacio más amplio porque estira también los brazos. Hay versiones también de este trabajo que hizo Calamis, o cómo es que ya se instaura el tema del equilibrio formal, ¿no? Con la obra de Policleto, Praxíteles y otros más. Me olvidé de comentar, en el caso de Praxíteles, él va a imponer, creo que sí lo dije, un canon de 7 cabezas y media. Y después ya esa fuerte expresividad y motividad que más va a llevar en realidad que los artistas, no del mundo del Renacimiento, sino del Barroco, se fijen en estas obras tan importantes como pueden ser el Laoconte, ¿no? Y la movilidad también, y esa pérdida de equilibrio total por el uso de la ley de la jerarquía, que puede ser utilizada en diferentes piezas como las que hemos visto en la Laoconte en general, ¿no? Rápidamente, solamente vamos a ver el tema de la cerámica y la pintura. Como les digo, no nos ha quedado mucho tema de la pintura griega. Sí hay estos primeros tipos del periodo, digamos, más oscuro, del periodo oscuro de Grecia, esos vasos 700 a.C., geométricos. Además, fíjense la esvástica que está aquí, porque, bueno, eso ya no es tema del curso, pero la esvástica ya era conocida, solamente que la va a utilizar el nazismo para otros fines, otras cosas, ¿no? Después hay una cerámica, un periodo oscuro, donde ya hay representación figurativa, animales, esfinges, animales generalmente que vienen del mundo de la mitología, y entonces estamos viendo que es una pintura además post-cocción, ¿no? Un poquito para decir precocción y post-cocción, es que cuando yo pinto y después meto al horno, será precocción, y si después de sacar del horno la pieza, la pinto encima, le puedo echar una laca, otra laca, pues será post-cocción, ¿no? La aplicación de la policromía. Bueno, eso lo van a ver con el profesor Virgilio Cabanilla, las técnicas de la cerámica en el mundo de la América Antigua más o menos son parecidas a este tipo de cerámica del periodo oscuro de Grecia, ¿no? Y ya después vamos a ir entrando a un periodo arcaico, ¿no? Como este detalle de la cerámica que vemos aquí. Lo que pasa es que la cerámica y la pintura sobre cerámica es importante por una cosa, porque gracias a la pintura, como comienza a ser muy narrativa, podemos entender también no solamente la mitología griega, sino comienza a ser un recurso para entender, a lo mejor hay la representación de una divinidad, una escultura, pues entonces comprendemos cómo pudo haber sido, de ahí su importancia. A veces tenemos que rastrear en la cerámica policromada algo que nos ayude a interpretar una escultura, en este caso de los diferentes periodos de la escultura griega, ¿no?
Después este tipo de cerámica de figuras negras que comienza a ser muy popular a partir del siglo VII, siglo VI, ¿no? Estas vienen del taller de Corintio. Corintio va a impulsar, de hecho, hay mucho intercambio con esta zona y poco a poco en el siglo VI se va a llegar a, digamos, a un mayor perfeccionamiento, pero no hay ese naturalismo que hemos visto, por ejemplo, en el periodo clásico, casi no lo vamos a encontrar figuras esquematizadas en realidad en casi todos los periodos, ¿no? Y esta, por ejemplo, que ya estamos acercados del periodo preclásico en la escultura, pero que para este momento, fijémonos que todavía la representación figurativa es bastante esquemática y lo va a continuar siempre siendo, ¿no? Como inclusive, ¿no? Estas que ya casi están yendo a ese, paralelamente al periodo de la escultura clásica también, ¿no? Como estas que se encuentran en Estados Unidos, porque de esas han salido un montón antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pintura en negativo también, como estamos observando, no tanta policromía como pudiera haberse presentado en la arquitectura y en la escultura griega, como hemos visto también, y después estas más bien que son solamente de una aplicación de rojos, ocres sobre un fondo negro, ¿no? Pero como hemos visto que son muy narrativas, y eso es lo que nos permite analizar otro tipo de obras, ¿no? Esa famosa cerámica también que se denomina pinturas rojas, bueno, es un poco rojizo los colores, se inician a partir del siglo VI con un delineado negro también, ¿no? Y fondo negro, van a ser característicos hasta que llegamos al periodo clásico. Pero el periodo clásico ya hay un acercamiento mejor al tema del naturalismo, pero no completamente como lo hemos visto en la escultura clásica griega, ¿no? Acá la representación de Mercurio, por acá la de Diana, la cazadora, y así por el estilo, ¿no? Atenas, en fin, varios dioses, y se da vuelta también, ¿no? Y las formas también van variando. Generalmente la mayor parte son de este tipo cántaro, como el de aquí, y este último tipo que ya se presenta en el periodo clásico de la pintura sobre cerámica del mundo griego, hasta que llegamos a un periodo helenístico, la última etapa. Más bien hay una despreocupación por la realización de la pintura sobre la cerámica, más que todo esa representación floral. También hay representación humana también, pero el ornato o la ornamentación floral será lo que marque la diferencia con el resto de periodos. Ese fondo negros también comienzan a ir desapareciendo, poco a poco se va reduciendo también la presencia narrativa de la pintura como tal, y bueno, y hasta aquí vamos a llegar hasta el tema de la escultura y la pintura. No sé si hay algún comentario, una pregunta. Les voy a dejar, ustedes ya han visto que les dejé también varios libros, pues voy a seguir poniéndoles más, para que vayamos nosotros ya revisando. Hay otras, lo que pasa es que en la historia del arte tenemos que tomar en cuenta algo. Nunca nada se agota en la historia del arte, porque por más que tengamos libros de especialistas, tenemos que seguir buscando nuevas versiones y análisis, porque no tenemos algo que nos diga, por lo menos en estos periodos, la apreciación además que había de la época, ¿no? Son nuestras propias interpretaciones. Tenemos que esperar todavía a Vasari, ¿no? Con sus famosas biografías de artistas, que nos cuente más o menos cuál era el gusto de la época, pero que también es subjetivo. A lo mejor Vasari pues era amigo de uno y enemigo del otro, y no sabemos si es que está diciendo la verdad o no completamente, ¿no? ¿Qué dicen por aquí? Hermosa clases. Sí, bueno, tomarlo en cuenta porque tanto la arquitectura como la escultura del arte griego es la base para entender todo. Si nosotros afianzamos bien nuestro conocimiento en la arquitectura griega y en la escultura griega sobre todo, pues entonces vamos a poder comparar, ¿no? Esto viene de algo clásico, de forma el canon clásico, y así por el estilo. Es un juego solamente la historia del arte, pero nuestra base tiene que ser el arte clásico. Antes solamente teníamos una sesión, ahora tenemos 2 sesiones de arte griego y 2 sesiones del arte romano en este diplomado. Bueno, muchísimas gracias. A ver, Daniel Tipián dice, a ver aquí, doctora, no encuentro la clase del profesor Campos, solo su PPT, y en su caso más bien están las clases grabadas y no los PPT. El PPT sí lo subí porque me preguntó José, pero igual de todas maneras lo voy a realizar. Lo que pasa es que yo creo que el profesor Edgar Sí, Campos... las presentaciones de la doctora Choque ya están, al menos hasta la clase anterior. Sí, De profesor Campos sí, ayer todavía no he ya. subido material. Lo que pasa es que a veces el profesor lo sube
que hay una pestañita que ustedes no ven que, o sea, lo sube, pero no le ha quitado la pestañita. Le voy a decir al profesor John Rodríguez, que es el coordinador, para que en todo caso le quite. Seguramente eso ha pasado, ¿ya? En un ratito que termine le voy a comentar, ¿ya? Pero sí, igual lo vamos a plantear por el grupo WhatsApp. Gracias, Daniel. A lo mejor falta también algo. Siempre comuníquenos, les agradecemos más bien eso, porque siempre se nos puede pasar, ¿no? Les agradezco muchísimo. En ese sentido, voy a dejar de grabar, o si hay alguna pregunta adicional, si no ya daríamos por concluida la clase. Bueno, la siguiente semana, Profesora, arte romano, ¿no? ¿Sí? una consultita. ¿Va a haber alguna devolución, llamémosle, o evaluación, feedback sobre la tarea grupal que vamos a tener que subir el próximo domingo, ¿verdad? Sí, sí, ¿Cómo sí. se va a hacer? No, yo a cada grupo o cada persona que lo realice le hago una retroalimentación. Le hacemos una retroalimentación en el mismo documento. O sea, cuando ustedes ya, porque hay que poner la nota también, ¿no? Entonces ahí se aprovecha y el docente hace una retroalimentación. Hay trabajos que van a ver que son, hay trabajos y hay foros también, todo depende del docente. Hay foros que son voluntarios, ¿no? No es obligatorio realizar, pero sí los grandes trabajos vienen en el segundo módulo en general. Y lo que sí el profesor o la profesora diga que hay que realizar el trabajo, eso siempre viene como una retroalimentación, justamente para decir, ah, bueno, aquí faltó afianzar esto, creo que esto debe ir, por ejemplo, en mi trabajo en el segundo nivel y no en el primero, y así por el estilo, ¿no? Por citar lo que mayormente cuando hago la retroalimentación, ¿no? Pero claro, la mayoría son grupos, además, ya todos tienen grupos, ¿ah? El que no tiene grupo, pues, porque hay algunos que recién han ingresado, se han matriculado. Es verdad, le voy a decir al profesor, creo que son 2 personas. En todo Doctora. caso, le pueden siempre decir al profesor John Rodríguez que los agrupe, ¿sí? Sí, doctora, buenos días. Interesantísima su clase, de verdad. Estoy apasionada. Yo estoy desde el inicio, pero no estoy en grupo. Le escribí al ingeniero porque no puedo ingresar a la plataforma tampoco. Él me ¿Así? contestó inmediatamente, pero todavía no puedo ingresar y Ya. no estoy en grupo. Ayúdeme, Rosa, por te favor. pido que para no olvidarme, porque voy a Ujú. salir, me mandes un WhatsApp y yo si puedo lo hago, porque hasta cierto límite puedo hacerlo, si no le diré directamente al ingeniero Juan Carlos Prado, pero yo creo que sí te he visto, pero por si acaso, Ya. envíame. ¿Has podido entrar, no puedes entrar a nada o cómo? No puedo entrar a la plataforma. A nada, Ya, ya, yo lo voy a sí. ver, escríbeme de todas maneras en un ratito y yo lo veo, ya, en directo. Gracias, Ya, gracias. pero el ingeniero me contestó inmediatamente, enseguida, pero todavía no puedo ingresar. Gracias. Ya lo veré, de todas maneras. Ya, bien, les voy a dejar de grabar Doctora. aquí.